No, pero ustedes ya contaron en el programa de las escuelas, un inconveniente que ayer me pidieron el favor que les presentara algo que le diga una recopilación, ¿de acuerdo? Hoy tenían examen, ¿cierto? Según el cronograma. Lo que vamos a hacer es una especie de recopilación, ¿de acuerdo? Que de pronto hasta se necesita ya mucho en electro, porque no tendría que estar en esta clase, yo igual no tomo lista, pero la idea es como dejar cosas, algunos conceptos en claro, ¿de acuerdo? ¿Ustedes dónde todos tenemos semestre? No, claro, esto es como electiva. ¿Qué semestre hay acá? Quinto, sexto, cuarto. Mi nombre es Raúl Lara, yo soy profesor de tecnología. Bueno, la idea, pues, lo preparé es algo muy corto, es la verdad corto, pero la idea es que discutamos los temas y sobre todo si tienen dudas, ¿de acuerdo? Las preguntas. Ya el cronograma desde la siguiente clase ya uno no se altera más, ¿de acuerdo? Para la siguiente tenían que la de arritmia, era la otra, la de arritmia, ¿de acuerdo? Yo voy a decir con ustedes todo lo que se está mucho porque la capacidad de constancia ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Saben que si tienen dudas o preguntas durante la charla, la idea es que las vayan haciendo, ¿de acuerdo? Saben que uno puede hablar de electrocardiografía, ¿cierto? De cómo son las imágenes en electro, sin saber del potencial de membrana, ¿cierto? Potencial de acción de membrana, o lo van a encontrar las partes como la acción transmembrana, ¿de acuerdo? Una célula, antes de despolarizarse, ¿qué carga tiene? ¿Positivas o negativas? Negativas. ¿Y la carga negativa qué la da? ¿Qué tipo de tiene? Sodio. Total es positivo. El cloro y el magnesio que son las proteínas, ¿cierto? Entonces eso nos da una carga negativa intracelular, ¿cierto? Y ya, aunque el potasio es intracelular, ¿cierto? Tiene una carga positiva, ¿de acuerdo? Más o menos eso. El cloro nos va a dar todas las cargas negativas junto con las proteínas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y aunque hay potasio positivo, pero no. En cuestión de cargas, perdón, medimos el potasio que medimos en sangre es el potasio intracelular, es hasta ahora. Y fuera, extracelular, ¿qué nos determina las cargas? Sobre todo, sodio, ¿cierto? El sodio, también el calcio, aunque hay calcio intracelular, también hay calcio extracelular, o básicamente el sodio, ¿cierto? O sea que una célula en reposo es negativa, ¿de acuerdo? ¿Qué carga negativa tiene? Pues digo, es importante, pero no es lo común. Cuando hablamos siempre de potencial de membrana, ¿qué células ahorita estamos hablando? Musculares, ¿cierto? También podemos hablar de conducción que tienen esa carga. Sobre todo la célula muscular es la que nos va a hacer la contracción, ¿de acuerdo? O sea, que el ventrículo igual, el corazón es un músculo, ¿cierto? Entonces a la hora de hacer contracción, generalmente es todavía más negativo, más o menos de entre menos 80 y menos 90 milivoltios, ¿cierto? O sea que este potencial de una célula muscular es de contracción. La que nos decías, más o menos menos 55, menos 60 o hasta menos 70, son células que también vemos en el corazón, sino que ya son las de conducción, ¿cierto? Las de nodo sinusal, nodo auriculoventricular. Y justamente eso nos explica que esas sean las células de conducción. Fuera de que son un tejido especializado para llevar señales nerviosas, fuera de eso, se despolarizan más fácil, ¿cierto? Usted va a entender si la despolarización es esta parte, lo que vemos acá como 0, ¿cierto? Esta línea de menos 90 a que sea más 10 o más 20. Claro, si una célula está menos negativa es más fácil que se despolarice, ¿de acuerdo? Entonces, en parte por eso es que los sistemas de conducción como el nodo sinusal y el AVE se despolarizan más fácil, ¿cierto? Entonces, si va que acuerden, siempre la parte muscular menos 80, menos 90, carga inicial. Y el nodo sinusal, por ejemplo, aunque aquí nos aparezca menos 70, van a encontrar que los libros nos dicen que desde menos 55 hasta menos 60 o menos 70, ¿de acuerdo? Menos negativo del potencial, por eso se despolariza con más facilidad, por eso es que lleva, digamos, la batuta o el ritmo del ritmo normal, ¿cierto? Que vamos a ver que hay otros ritmos normales, ¿cierto? Bueno, aquí ya eso es muy molecular, pero es bueno tomarlo, mencionarlo.
En ese potencial cero, ¿qué pasa a nivel bioquímico? ¿Recuerdan? Entonces, lo que vamos a llamar reposo es el 4. En la vamos a empezar desde 0 y ahorita volvemos a tomar el 4 para que todo esto se repite, ¿cierto? En el tiempo 0, que llamaríamos, que es la despolarización, como tal, esta es la despolarización, llamaríamos 1, 2, 3, repolarización, ¿cierto? Y 4, reposo. Este 0 es la entrada de todo, entrada de todo de la célula. ¿Sí? 1 se caracteriza sobre todo por la salida de potasio, ¿de acuerdo? Y esto que llaman, ¿cómo llaman a esta parte en los libros? La meseta. ¿Qué determina la meseta? Trae calcio de sodio, calcio ya canales lentos, ¿cierto? Entonces muy bien. 0 entrada de sodio, 1 salida de potasio, la meseta más o menos entrada de sodio y calcio, sobre todo calcio, ¿cierto? La repolarización más salida de potasio y la 4 el reposo de la funcional ATPA. Aquí ya tenemos que ha entrado mucho, en 2 puntos que ha entrado mucho a la célula. Sodio, ¿cierto? Y recuerden que el sodio, si está en exceso, puede vamos a hacer lícitos, ¿no? El sodio es muy activo, trae agua. Entonces, si entramos mucho sodio a nivel intracelular, nos puede iniciar la célula, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya en esa parte, al final de la 3 y en la 4 de reposo, tú a la sodio, potasio, ATPA, ¿sí? Lo que hace es que nos saca sodio para entrar potasio, ¿de acuerdo? Ya lo hemos especificado un poco más, ¿cierto? Lo mismo que han dicho, entra sodio, que hay salida de potasio, entrada de sodio y calcio, pone un poco más grande el calcio, pero más significativo, sigue entrando, y en el reposo ya es la salida del sodio con la entrada de potasio, ¿de acuerdo? Por eso ve uno que cuando hay trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo a nivel cardíaco, ¿qué trastorno electrolítico sería más significativo? Potasio, ¿cierto? También calcio, pero lo más importante, potasio. Por eso vemos que pacientes con hipercalemia, o sea, calcio extracelular aumentado, ¿cierto? Son más susceptibles a hacer arritmias, ¿de acuerdo? Hipocalemia también, pero sobre todo la hipercalemia podemos hacer, sobre todo en contexto de falla renal, de intoxicaciones, nos puede disminuir ese potencial de reposo. Entonces, la célula se despolariza más. Pues un paciente que tenga una hipercalemia grave, la desde taquicardias hasta hacer ritmos, que ustedes ya han visto como taquicardias ventriculares, ¿cierto? O fibrilación ventricular, ¿cierto? Tiene menos potencial de reposo, tiene, digamos, el estadio de reposo, ¿cierto? El 4 estaría alterado, no hay una buena entrada de manejo de sodio y potasio y calcio intracelular, y los pacientes hacen ritmos anormales, ¿cierto? Y son arritmias graves que comprometen la vida, ¿cierto? Aquí vimos, es lo mismo que ya hemos hablado, este es el potencial de membrana, lo que les dije, menos 90, menos 80, la despolarización, que sería esta parte aquí la hice pues 1, pero generalmente uno me cuenta como 0, y miren que todo eso está relacionado con el electrocardiograma, ¿cierto? Ya todos lo habían visto. Bien. Entonces miren cómo la despolarización nos marca que sería el complejo QRS, ¿cierto? ¿Qué sería la despolarización? ¿De qué? ¿Aurícula o ventrículo? Ventrículo, ¿cierto? Es una masa muscular más grande, entonces la que vamos a ver, ¿cierto? La que vamos a ver. Y esa sería la onda T, ¿cierto? Que la onda T nos habla de qué? Repolarización también ventricular. ¿Habría una repolarización auricular? Sí, ¿y dónde está? Estaría acá, ¿cierto? Si uno tuviese otra forma de medirla, se vería como una acción acá justamente en el QRS, sino que como el QRS por la masa del ventrículo, la expresión es tan grande, ¿cierto? A la hora pues, de generar un trazado que nos tapa la repolarización auricular, ¿cierto? Lo último, cómo se genera un impulso, ¿cierto? ¿Qué nos hace que el electrocardiograma nos dé un trazado, ¿cierto? Que apenas le ponemos a un paciente los electrodos, conectamos el aparato, nos genere
una onda, ¿cierto? En parte está relacionado con las cargas, con la contracción muscular, también con los vectores, ¿de acuerdo? Eso lo tienen claro lo de los vectores, de por qué es positivo y por qué es negativo en uno, ¿cierto? ¿Y cómo se ve? Saben que si este es el sentido de la despolarización, ¿cierto? Hacia allá, aquí hay un vector negativo, acá hay un positivo, y este es el sentido de la despolarización. ¿Cómo debe ser el trazado del electrocardiograma? ¿Positivo o negativo? Una onda debería ser positiva o negativa, una onda hacia arriba o hacia abajo. Hacia arriba positivo. Debería ser positivo. Y acá está el vector, y aquí tenemos el electrón positivo. El vector es hacia allá, debería dar una onda positiva, ¿cierto? Debería ser positiva. Contrario, están los mismos y las correcciones hacia allá, o sea que se alejan, ¿de acuerdo? Sí, con los mismos, no cambiamos los electrodos, ¿cierto? Acá hay uno negativo y uno positivo. ¿Cómo debería verse esta? Negativa, ¿cierto? Porque se aleja, sería esta forma la onda, ¿de acuerdo? Que depende de la despolarización, de dónde vaya la onda, la contracción del muscular y también los electrodos, ¿de acuerdo? Eso nos explica por qué, qué derivada o qué imagen del electrocardiograma nos da más ondas negativas. ABR, ¿cierto? ABR, justamente por ese tipo de hallazgos. Hagámoslo acá. Más o menos una imagen del corazón, ahorita vemos una mejor, pero básicamente es eso, ¿cierto? Salíamos acá, ¿qué son estas? La aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, ¿cierto? ¿Dónde se origina toda la parte eléctrica del corazón, el ritmo? ¿Y el otro dónde queda? Aurícula derecha, ¿cierto? Un poco abajo de la desembocadura de la cava, ¿cierto? Entonces este vector sería hacia acá, ¿cierto? Está el nodo AB, ¿cierto? Nodo auriculoventricular. Y ahí ya nos da las fibras, ¿cierto? Todas las líneas, todas estas, ¿de acuerdo? Entonces esa es la forma en que se conecta el corazón, ¿cierto? Nodo sinusal, corazón normal, AB, y ya a pesar de allí tiene todo, ¿cierto? Si uno mira las derivadas del protocolo, cuando uno hace un electrocardiograma, van a ver que hay una que se llama D1, ¿cierto? D2, D3, ¿cierto? Pero vamos a ver otra que es más inferior, que es ABF, ¿cierto? ABF. ABR. ¿Saben que L es simple por left y R por right, ¿cierto? La derecha y la izquierda, ¿cierto? Después han B1, pero las precordiales, de B1 a B6, que están ya ubicadas en este contexto, ¿cierto? Pero entonces, quedamos que si la despolarización del corazón es en este sentido, si nos da la AB y el AB baja hacia el ventrículo, van a dar varios vectores, uno hacia allá, otro hacia acá, y otro hacia allá. Finalmente, ese vector termina siendo más o menos esta forma, la despolarización, ¿cierto? De todas estas cosas se parecen más a cómo se despolariza el corazón, de todas las imágenes que vimos, de todas las derivadas. ¿Cuál? D2, ¿cierto? Miren que si la forma de despolarizar el corazón es así, la que más se parece es D2. Por este motivo, cuando uno tiene dudas del ritmo de un paciente, está buscando una arritmia, tiene dudas de un bloqueo, pero luego de la sensación de arritmias, bradiarritmias o taquiarritmias, uno pide un dedo largo, ¿cierto? Un dedo largo, que nos va a dar en el mismo sentido de la coherencia del corazón. Ahí podemos ver más detalles que las otras B1, AB, no podríamos ver, ¿cierto?
también por eso nos explica algo de las caras del corazón, ¿cierto? Sobre todo para la parte de síndromes coronarios agudos que en 15 días va a ser importante que la manejen, ¿cierto? ¿Cuál nos vería según esta gráfica la cara inferior del corazón? De 13 a veces. ¿De 2? De 13 a veces. A los que quedaban aquí al final. Aquí al final, de 2, de 3 a veces nos van a mirar de la cara inferior del corazón, ¿cierto? La cara inferior del corazón. A su vez lo que llamamos de 1 a B nos daría la cara lateral alta, ¿cierto? Y ya para recordar este programa que lo vemos en el síndrome coronarios agudo, B5, B6 nos van a dar la cara lateral inferior, ¿cierto? Inferior alta, lateral alta, lateral inferior, ¿de acuerdo? Claro todo cómo se genera la onda, ¿cierto? Porque una onda es positiva y porque es negativa, ¿cierto? Bueno, al final les expliqué lo más importante de esto. Entonces esto, claro, nos explica por qué casi siempre D1, D2, D3 tienden a ser positivos, ¿cierto? El más, el que se parece más a como se les parece el corazón, es D2, de esta forma, ¿cierto? Pero miren que siempre va el impulso a acercarse hacia ellos, hacia D1, hacia D3, hacia D2 y hacia B. Pero generalmente siempre el trazado va a ser positivo en estas derivadas, ¿cierto? Va a ser positivo. Y como me habían dicho, el trabajo, si va hacia acá, siempre aleja, entonces por eso casi todo en AB tiende a ser negativo, ¿cierto? Casi todo en AB tiende a ser negativo, ¿cierto? Porque la polaridad en ese sentido, ¿cierto? Con unidad del dedo, justamente el electrodo estaría en este lado, ¿cierto? Entonces justamente se aleja de él, por eso es que nos da una imagen que generalmente es negativa, ¿sí? ¿Todo le fue claro? De que no entienda, repito, no. Claro, listo. Es lo mismo, es en la parte de despolarización, repolarización, nos muestran cómo es el trazado, ¿cierto? Positivo. La repolarización también nos da una onda que es positiva, ¿cierto? La repolarización. Recuerden que eso no depende tanto, es la contracción, ¿cierto? El movimiento muscular, depende de los vectores que tengamos y de los electrodos, ¿cierto? Otra vez aquí ya está más especificado. Entonces, la P sería la onda de ¿qué? Despolarización auricular, ¿cierto? Despolarización de las aurículas, ¿sí? QRS de los ventrículos, ¿cierto? Onda T, repolarización ventricular. repolarización ventricular, y como habíamos ya dicho, la repolarización auricular quedaría por acá debajo, no la vamos a ver, ¿cierto? No la vamos a ver. La onda U, ¿siempre es patológica? No, ¿cierto? Puede ser un electro normal. ¿Qué nos dice la onda U? ¿De qué nos habla? Sí, o dicen también los músculos papilares, ¿cierto? Que podrían ser la repolarización de estos músculos papilares que quedan después de la repolarización ventricular como tal, que podrían verse, ¿cierto? Entonces, en un paciente se puede encontrar de forma normal, no es patológico siempre, la onda U, ¿sí? En algunos casos sí hay que vigilar y hacer exámenes porque también una hipocalemia la puede generar, ¿de acuerdo? Una disminución del potasio lo podría generar. Y otra cosa importante, y no que ya son pacientes que ya están enfermos, generalmente son ancianos con enfermedades cardíacas, pero que son ligocitos, también pueden generar esas ondas, ¿de acuerdo? Entonces siempre que las veamos hay que tener presente que puede ser normal, pero habría que ver que no tenga una hipocalemia o que esté tomando dioxina. ¿Y qué nos explicaría una hipocalemia? ¿Qué es una causa frecuente de hipocalemia? ¿Qué preguntaste? ¿Qué nos podría generar hipocalemia? Cada uno puede ver pacientes con hipocalemia. No son hipocalemias graves, pero sí una hipocalemia leve, moderada. Los dietas. No, por ejemplo, los efectos secundarios más comunes de los dietas es que se puede subir la creatinina un poco, 20%, es más o menos las primeras 2 semanas que se dan tomar los dietas o los garados y podrían subir el potasio, la hipercalemia. Diuréticos.
los diuréticos, ¿cierto? Entonces recuerden que ¿qué paciente le damos diuréticos? La paciente con insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca, no hay problema, todos los que se convulsionan, ¿cierto? Pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pacientes con enfermedad hepática grave, que hacen hipoalbuminemia, entonces es fácil que se congestionen. Los diuréticos también se dan, pero los tiazídicos, por ejemplo, en el tratamiento de la hipertensión, ¿cierto? Como la hidroclorotiazida, se dan en el tratamiento de la hipertensión, y el efecto secundario más común de los diuréticos es que los pacientes orinan más, ¿cierto? Y por ahí pierden sodio y potasio, entonces pueden dar hiponatremia e hipocalemia, ¿de acuerdo? Entonces siempre hay que vigilar esa parte. Paciente que tome furosemida, porque es el diurético más potente, el que generalmente damos para los pacientes de congestión, pacientes con falla cardíaca, pacientes con enfermedad renal, con cirrosis, con enfermedad renal que todavía están orinando, pacientes con enfermedad hepática avanzada como cirrosis. Todos los pacientes se congestionan fácilmente, entonces se les da furosemida muchas veces. Y los pacientes que sean, por ejemplo, hipertensos, que reciban diuréticos tipo tiazídicos como hidroclorotiazida, también pueden hacer hipocalemia. ¿De acuerdo? Esto es un poco más sobre los vectores, lo mismo que les expliqué, ¿cierto? ABR sería acá, ABL, ABF, D2, D3 y D1, ¿cierto? Y ya veríamos las precordiales, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, ¿de acuerdo? Van a ver, ¿para qué son? Pues todas esas derivadas son muy importantes en todos los sentidos, pero con las precordiales que podemos detectar fácilmente. Las precordiales, la de B1 a B6, que es lo que vemos ahí fácilmente, lo que siempre buscamos del primero y después, si no hay nada de eso, empezamos a hacer una revisión ya más sistemática del Infarto de cara anterior. Infarto, y no solo de cara anterior, ¿cierto? Porque de cara anterior sería B3, B4, sí. Septal, por ejemplo, que generalmente vienen juntos, infarto anteroseptal, entonces B1 a B4, ¿cierto? De la punta o de lo que llamamos de la cara lateral baja, ¿cierto? El infarto es muy importante. Uno siempre que da un electro, lo primero que tiene que ir, sobre todo en el contexto del paciente, que le llega con dolor torácico o con disnea, es decir, las precordiales. Si usted no ve ahí una elevación, como vamos a ver en la parte de síndromes coronarios agudos, si no ven ahí una elevación, algo que sea compatible con un infarto agudo de miocardio, o signos de isquemia, como la inversión de la onda T, en estas ya uno puede hacer una lectura más tranquila, ¿cierto? Y empezar a ver bien el orden, ver si es un ritmo sinusal o no, ver qué frecuencia cardíaca tiene, el eje, todo ya en su orden normal, ¿cierto? Está muy bien. Siempre nos da una mirada acá rápida para ver que no hayan de elevación. También pueden manifestar los D1, D2, D3, ¿cierto? Entonces uno siempre hace una evaluación general, que no haya signos de isquemia, ¿cierto? Sea una lesión como tal, que es cuando hay elevación del ST, o una isquemia, por ejemplo, que es una inversión de la onda T en cualquiera de las derivadas. Muy bien. También B1 a B6, lo vamos a ver que lo usamos mucho para los bloqueos, ¿cierto? Para decir cuando el paciente tiene un bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierdo, o los semibloqueos, ¿cierto? Los semibloqueos. Esto es más de lo mismo que les dije. Esta es la forma en que se despolariza entonces el corazón, que le había dicho, la sinosal, nodo AB, y ya acá las fibras. Mire que cada vector, según la masa muscular, va a ser hacia algún lado. ¿Cuál de los dos ventrículos, derecho o izquierdo, tiene mayor masa muscular? El izquierdo. El izquierdo, ¿cierto? Entonces la masa muscular del izquierdo tiende a ser más grande. En condiciones normales debe ser casi que el doble de la derecha, ¿cierto? Tú dices que el grosor del ventrículo derecho es alrededor de 0.5 milímetros, el del ventrículo izquierdo es de 10 a 11, ¿cierto? Muy bien. Y asimismo vemos los ejes, ¿de acuerdo? También basado entonces en esta gráfica que les hice acá, si uno va a buscar el eje, para el eje usamos el plano cartesiano, ¿cuál de estas usaríamos? Entonces, claro, tiene la lógica, la que sea horizontal y la que sea vertical, ¿cierto? Por eso buscamos siempre el paciente, para buscarle el eje, buscamos D1 y AB, ¿cierto? Y AB. ¿Dónde está, de esos cuatro ejes, dónde debe estar el corazón? Una persona normal. Izquierdo, inferior izquierdo. Inferior izquierdo. Inferior. Izquierdo. Izquierdo. No. Ah, bueno, derecho. Pues debería estar en esa zona, ¿cierto? Sí, esa debería ser la zona. Claro, tiene lógica. ¿Cómo vamos a ver lo que el corriente de 1 debe ser más positivo, ¿cierto? Y aquí es igual, yo con cada parte que era negativo y positivo, ¿cierto? Que la
Por eso acá cambia. Por eso acá no es como un plano cartesiano normal que lo positivo es de este lado acá y del lado acá, sino que cambia para ser de este lado, ¿cierto? O sea que de entrada, si un paciente tiene un complejo positivo en D1 y ABF, el eje está dentro de lo normal, ¿cierto? Ya empezamos a calcular o a hacer las cuentas de exactamente cuánto nos da, pero sabemos que si es positivo el QRS, el D1 y el ABF, estamos ante un eje pues, probablemente dentro de lo normal, ¿cierto? En esta ubicación, ¿sí? También, para que siempre se acuerden, esto es como que ustedes miran desde arriba, así como toman las tomografías, pero la tomografía no el corte desde abajo, sino que ustedes miran desde arriba. Y esta fuera la parte anterior, esta la parte posterior, la derecha y la izquierda, ¿sí? Más o menos así, si uno se ubica en esa zona, más el corazón debe estar ubicado en esta parte, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es el eje normal? Una persona. Entre menos. Dicen que es 0, ¿cierto? A más 90. Pero ustedes van a ver otros libros que les dicen que puede ser menos 30 A 110. En esos es donde más cambian. Hay unos que tienen 110, otros 120 y otros 130, ¿cierto? Que siempre acuerden más alrededor de 120, ¿cierto? Más fácil. De menos 30 a más 120 grados, ¿cierto? Todo esto es de grados. Por eso es que pues, para calcular el eje a un paciente siempre tomamos D1 y ABF, ¿cierto? D1 o ABF. Si midiéramos, por ejemplo, hiciéramos un electro paciente y quedamos en D1, es positivo, acá es positivo, pero este sería por ejemplo D1, ¿cierto? Pero al hacer el ABF nos da que es negativo, es lo que quedaría ubicado en Superior derecho. Entonces quedaría D1 positivo, la que ya la luz está a este lado, ¿cierto? Y ABF negativo, la que nos quedaría en esta posición superior derecho. Eso ya ¿qué nos habla? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué nos alteraría ese eje? ¿Qué trastornos, qué enfermedades? La hipertrofia ventricular izquierda, claro, es más natural porque si hubo si está crecido este ventrículo nos tira el eje hacia la izquierda, ¿cierto? La hipertrofia ventricular izquierda es de los más comunes, pero también lo podemos ver en los de mibloqueo, los de mibloqueo, antero superior, posterior inferior, nos dan el eje hacia la izquierda, ¿cierto? El eje hacia la izquierda. Y todo lo contrario, nos da el eje hacia la derecha. Mibloqueo posterior inferior y... El de mibloqueo posterior, recuerden. Los de mibloqueo es el superior inferior hacia la izquierda, el posterior inferior hacia acá, o la hipertrofia ventricular derecha, ¿cierto? Que los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, ¿quién es común que la haga? Hipertrofia ventricular izquierda. Eso lo vamos a ver, no es hoy que la tenía, sino que es para la otra semana. No, ¿cuándo es hipertrofia ventricular? Es como en 15. No, o en 20, porque en una semana es bradiarritmias y bloqueos. En 2 semanas, síndromes coronarios. Creo que es después que tienen hipertrofia. Bueno, ¿quiénes hacen hipertrofia ventricular izquierda? ¿Qué pacientes? Los hipertensos, es muy importante, ¿cierto? Recuerden, vamos a ver una imagen más. Sí, pero supongamos que el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Aquí va a salir hacia la otra. Y si usted tiene una presión aumentada acá por la hipertensión, ¿cierto? Tiene que hacer más fuerza para que la sístole, la sangre salga, ¿cierto? Y va a salir del ventrículo izquierdo hacia la otra. Necesita más fuerza. Entonces, ¿qué pasa con el ventrículo izquierdo? Se hipertrofia, ¿cierto? Se hipertrofia. Como que usted intente sacar algo y eso está obstruyendo, la salida es algo obstruida, así que hay que hacer cada vez más fuerza a la contracción para poder sacar la sangre, ¿cierto? Pues los pacientes con hipertensión crónica, sobre todo los pacientes con hipertensión mal controlada, ¿cierto? Pacientes que llevan años, la presión alta, por cualquier motivo ya que no buscan atención médica o que el médico no se anima, no le aumenta la dosis, no le dan nuevos medicamentos, no lo estudia, los pacientes pasan años con hipertensión arterial mal controlada y el ventrículo empieza a hipertrofiarse. Lo mismo, la válvula aquí nos podría dar algo. Sí. La válvula óptica, Una estenosis. Una estenosis, no sale bien la válvula, no se abre bien a la hora de la sístole. Entonces también hace un efecto muy parecido. El corazón, la masa muscular tiene que hipertrofiarse
para poder sacar el sangre. Un deportista que tiene generalmente hipertrofia del ventrículo izquierdo tendría alteraciones en el Eso es hipertrofia facial. Lo que pasa es que ya eso es diferente, porque un deportista por sí, un deportista no tiene por qué tener hipertrofia ventricular. La masa muscular generalmente es más alta, sí, es más alta, por ejemplo, si es un atleta de alto rendimiento, joven, probablemente la masa muscular le sea mayor que la de nosotros, que no somos deportistas de alto rendimiento, o la de un paciente anciano, ¿cierto? Pero ya en ese contexto, que es algo frecuente, y eso que nos genera la muerte súbita en atletas, que es frecuente, ¿cierto? Que es la miocardiopatía hipertrófica. Por eso todos los pacientes, los atletas que son justamente de alto rendimiento, ¿cierto? Los que van olímpicos, deportistas como los futbolistas, los ciclistas, constantemente le están haciendo ecocardiogramas, ¿cierto? Y un paciente tiene una hipertrofia ventricular es una de las alteraciones que más se ha relacionado con la muerte súbita. Entonces todos los videos que hay en internet o las veces que pasa que un deportista durante su práctica fallece, hace paros, de pronto porque es lo que más televisan en el fútbol, ¿cierto? Los deportistas que se desploman, que tienen muerte súbita, generalmente secundario a este tipo de trastornos como una hipertrofia, una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? En los pacientes, de entrada, ¿qué hay que hacer? Lo ideal es que dejen de practicar su deporte, ¿cierto? Y manejar, y si los pacientes hacen arritmias, que es lo frecuente que van a hacer taquicardia ventricular, hay que dejarles un desfibrilador implantable, ¿sí? También hay un video de, creo que fue en la segunda división en España, un deportista ya le habían encontrado que él hacía arritmias, ¿cierto? Le habían hecho un estudio eléctrico del corazón, hacía arritmias, le implantaron un desfibrilador. Ustedes ven en el video que hay en YouTube, él cómo se desploma, y a la hora de desplomarse, él mismo se sacude, ¿cierto? Fue el desfibrilador que lo sacudió y se recupera. Ese paciente dejó de jugar al fútbol, pero pues superó la muerte súbita, ¿cierto? A diferencia de otros que no vemos, por ejemplo, Foe, ¿cierto? Mark Vivian Foe, ese paciente que jugaba Camerún-Colombia hace 2002, 2003, falleció en la cancha porque tenía una miocardiopatía hipertrófica, ¿sí? Entonces, también entender el mecanismo, la estenosis aórtica, porque nos va a dar hipertrofia ventricular izquierda, ¿cierto? Hipertrofia ventricular izquierda, entonces más por la hipertensión, la estenosis aórtica, ¿cierto? Básicamente esas son las más importantes. Y ya la hipertrofia ventricular derecha, ¿con qué pensarían que está relacionado? Hipertensión pulmonar. Con el pulmón, siempre, ¿cierto? Hipertensión de la arteria pulmonar, ¿cierto? Es lo más común. Es algo muy similar a esto, pero que ya no sería la otra, sino que sería la pulmonar, ¿cierto? Cada vez es más la resistencia de caer el paso de sangre, entonces el ventrículo derecho, que no está capacitado para manejar grandes presiones, eso es el izquierdo, el derecho está sobre todo para volumen, ¿cierto? Que es el retorno venoso, toda la desembocadura de la cava, aurícula derecha y el ventrículo derecho para irse a los pulmones a oxigenar. Entonces, cuando el ventrículo derecho le llega más volumen, se hipertrofia más rápidamente, sobre todo los pacientes con enfermedades pulmonares que nos den hipertensión pulmonar. ¿Como cuál pensarían? Ya por pulmonar se llama cuando hace falla derecha secundaria a la disfunción. ¿Qué pacientes hacen más fácil hipertensión pulmonar e hipertrofia ventricular derecha? El EPOC, ¿cierto? Pacientes que tengan EPOC, la EPOC, que tengan EPOC de una evolución larga, años de EPOC, de tener EPOC, es común que la hagan. También EPID, ¿cierto? Los pacientes que tienen fibrosis pulmonar. Todo lo que nos altere el pulmón, nos aumente la presión de la arteria pulmonar, nos va a generar esos trastornos del ventrículo derecho. ¿Sí? Lo mismo que ya habíamos dicho. Miren la P, QRS, onda T y onda U, ¿cierto? Ahí lo que les había dicho, ya me había hablado, músculos papilares, disminución del potasio, pues hipocalemia o uso de digoxina. Bueno, y mira, acá está especificado lo que veíamos de la repolarización, ¿cierto? Esta sería la repolarización auricular, que generalmente no la vemos porque ahí encima está el QRS, ¿cierto? Que no la vamos a ver. Esto es básicamente ya lo mismo que hablamos, nodo sinusal, miren cómo da la onda P, nodo AB. Recuerden que el nodo AB genera un vector que es casi neutro cuando llega al nodo AB. El vector acá en el nodo AB es casi así, es neutro.
entonces no nos da ni positivo ni negativo. Por eso es el PR, ¿cierto? La conducción del nodo AB lo vemos como el segmento PR, ¿cierto? O sea, este segmento acá, del final de la P al inicio de la onda Q, ¿cierto? Al inicio de la onda Q. Y ya después vemos todas hacia las fibras, los ventrículos por Kinge, las de His por Kinge, y todo cómo nos da esta es la ubicación normal de los electrodos. Ya es más técnico, pero una velocidad presente. Esta es la ubicación de los electrodos para hacer las precordiales, ¿cierto? Miren que B1 es cuarto espacio intercostal, entonces un espacio, 2, 3, cuarto espacio. Y en todo el frente, ¿cierto? Línea para external derecha, B1. Al frente, o sea, cuarto espacio intercostal izquierdo, con línea para external izquierda va a estar B2, ¿de acuerdo? B4 se hace en el quinto espacio intercostal, entonces, por acá abajo, con la línea medio clavicular, o sea, mitad de la clavícula. Y B3 entonces va a estar en un punto intermedio entre B2 y B4, ¿cierto? B5 lo usamos similar, pero ya axilar anterior, y B6 a axilar media, ¿de acuerdo? Esa es la ubicación de los electrodos. Ven que es muy frecuente que, sobre todo en los servicios de urgencia, por la digamos, la rapidez con que hay que hacer todo, que generalmente se lo ponen más alto al paciente en el segundo o tercer espacio intercostal, la idea es que siempre sea en el cuarto, ¿cierto? Eso es también ya algo más técnico del voltaje, ¿cierto? De cómo usamos. La estandarización normal, ¿cuál es? ¿Cuánto es? La velocidad, 25 por segundo, 25 milímetros de velocidad. Entonces, más o menos es esta, ¿cierto? De 1 milivoltio, 10 milímetros, ¿cierto? Entonces, recuerden que es los pequeñitos y son 5 y 5, ¿cierto? O sea, 5 hacia allá, 5 hacia acá. Y más o menos está ubicado que cada un milímetro hacia arriba, siempre hay que llamar milivoltio, y eso es tiempo, ¿cierto? Esto es la señal, 1 milivoltio, y esto es en tiempo. Entonces vamos, que un milímetro es 0.1 milivoltios, ¿cierto? Y 0.040 segundos, que es lo mismo que decir 40 milisegundos, ¿cierto? Una de esas es 40. Entonces, pues al juntar 40, 40, 40, 40 y 40, ¿cierto? Nos va a dar ¿cuánto? 200, ¿cierto? 200 milisegundos. 200 milisegundos. O sea, los 5 juntos. Y hacia arriba los 5 nos va a dar 0.5 milivoltios. La estandarización normal es esta. De un milivoltio por 10. ¿Verdad que dos de estos cuadros grandes nos darían 1 milivoltio? ¿De acuerdo? Bueno. Y recuerden que cada uno de esos es 0.1. Entonces, para lograr la unidad son 10 cuadros. Para lograr 1 milivoltio, ¿cierto? 1 milivoltio. Cuando el paciente tenga alto voltaje, por ejemplo, pacientes con hipertrofias ventriculares, pacientes jóvenes, el voltaje es un poco más alto sin necesidad que estén con hipertrofia, uno puede hacer una disminución del voltaje, ¿cierto? Ya no ser la estandarización de 1 mililitro, de 1 milímetro, sino de 0.5 para ver mejor la estructura, ¿cierto? Y cuando el paciente tenga bajo voltaje, es común en pacientes pequeños, ancianos, mujeres, se puede hacer el doble, entonces 2 milivoltios, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno. La frecuencia, entonces, normalmente ¿quién lleva el ritmo en el corazón? ¿Qué células? Cierto, las que llamamos células marcapasos, células del nodo sinusal. Normalmente van de 60 a 120. Eso no quiere decir que por debajo de 60, por arriba de 100, ya no estamos en el sinusal. Recuerden taquicardia sinusal y bradicardia sinusal, ¿cierto? Pero es lo común. Los pacientes con ritmo sinusal, uno los puede ver en algunos casos que bajan de 60 hasta incluso pueden bajar un poco de 50. Ya a 40 no llegan. Si ya un ritmo de 40 por minuto, ya ese ritmo con muy poca probabilidad va a ser un ritmo sinusal, ¿de acuerdo? ¿Qué pacientes pueden hacer frecuentemente ritmos por debajo de 60? Que es la sinusal.
lo que han leído, lo que han visto, claro, este paciente. Deportista. Deportistas de alto rendimiento, ¿cierto? O sea, eso no es el que juega fútbol todos los fines de semana, que se queda con amigos, después de tomar fútbol, toma cerveza, no. Después de jugar fútbol, toma cerveza, no. No es ese caso, es el de alto rendimiento. Estamos hablando de un deportista, futbolista, por ejemplo, un ciclista, un nadador, un atleta, ¿cierto? O sea, pero deportistas de alto rendimiento, que todos los días practican varias horas al día. Esos pacientes es frecuente, sobre todo en reposo, normalmente tienen ritmos más bajos, pero sobre todo cuando están ya en reposo, dormidos o tranquilos, esos pacientes pueden manejar frecuencias de 50, 52, sin necesidad de espacio. Los deportistas muy bien. Buena. ¿Qué más? ¿Qué otros pacientes pueden hacer frecuentemente bradicardia? Bueno, los ancianos, ¿cierto? Los ancianos, recuerden que después de los 60, 65 años, los pacientes empiezan a perder más células marcapasos. Dicen que más o menos un 30% de las células marcapasos del nodo sinusal se pueden ir perdiendo con los años. Y tan es así que los pacientes, casi que el 80% o más, después de los 80 años, ya no tienen un ritmo sinusal. Para que un paciente anciano es frecuente que haya otro tipo de ritmos auriculares, como la fibrilación auricular, es más común en ellos. ¿Sí? Y fuera de eso, porque por la imagen de generación de las células de conducción, fuera de eso, por la toma de medicamentos. Para ancianos, por ejemplo, se toman más medicamentos para tener una cardiovascular. ¿Qué medicamentos nos darían para dedicarles? ¿Cuáles? Son de los más importantes, beta bloqueadores. Para eso no puede enfermedad coronaria, que tomen beta bloqueadores, metoprolol, carvedilol, todos estos medicamentos caros son más selectivos. El propanolol, muchas veces lo toman también y nos va a hacer este efecto, ¿cierto? El propanolol lo damos para la hipertensión o para algún trastorno cardíaco. No, el propanolol, hoy en día hay muchos mejores medicamentos, probablemente a base de 40 o 50 años, porque no había nada más, ¿cierto? Pero el propanolol lo dan en el caso de como profilaxis para migraña, ¿cierto? O hay veces la gente que se pone muy nerviosa a hacer exposiciones, a hablar en público. No es raro, pues ya ellos, la gente lo sabe, sobre todo por un médico, sino que toman media tableta de propanolol y eso, digamos, les el ritmo cardíaco y se sienten un poco más tranquilos, dicen algunos, ¿cierto? Entonces, básicamente, bradicardia, deportistas de alto rendimiento, ancianos y buscar que tomen algún medicamento. Lo que es lo más importante. Otro medicamento que también nos podría generar esto, los cardioantagonistas, ¿cierto? Recuerden que aunque son vasodilatadores, hay una parte que son más, sobre todo los dihidropídicos, son más cardioselectivos, cardioinhibidores. Entonces, por ejemplo, lo que es el verapamilo y diltiazem, ¿cierto? Aunque los otros, nifedipino, amlodipino, nicardipina también pueden ser bajar la frecuencia cardíaca, sino que generalmente nifedipino, amlodipino son más vasodilatadores que cardioinhibidores. Y diltiazem, verapamilo son más cardioinhibidores que vasodilatadores. ¿Sí? Bueno. Dicen que ya cuando el ritmo lo toma el nodo AB, ya buscamos más o menos frecuencias de 40 a 60, ¿cierto? ¿Qué pacientes serían estos entonces? Si tienen un ritmo que no está dado ya por el sinusal, sino por el nodo AB. ¿En qué pacientes son esos ritmos? Eso es lo que vamos a ver en el otro día. Pacientes con bloqueo auricular, ¿cierto? Ya eso no es un ritmo sinusal normal, ¿cierto? Sobre todo los avanzados, sino que es un ritmo del nodo AB, ¿cierto? El bloqueo de segundo grado, MOVIS 1, MOVIS 2 y de tercer grado o completo, ¿cierto? Y ya cuando es por las fibras ventriculares, ¿cierto? Haz de His nos van a mantener frecuencias de 20 hasta 40 latidos por minuto, ¿de acuerdo? Ahora, otra cosa importante en cuanto a lo sintomático, obviamente la bradicardia depende mucho en qué momento se instaura, pero generalmente la persona que tenga síntomas por la bradicardia cuando baja de 50, lo más frecuente, 50 latidos por minuto. Algo más de 50 y 60 podría tolerarlo bien. El problema ya es cuando baja de 50, aunque eso depende mucho si es algo brusco, ¿cierto? Si es, por ejemplo, alguien vomitó o tuvo diarrea o está orinando mucho y pierde mucho electrolitos como el potasio y esa hipocalemia se instaura rápidamente con que el paciente esté bradicárdico, puede estar muy sintomático, ¿cierto? Y recuerden las condiciones para hablar de un ritmo sinusal, ¿cierto? Que haya una P antes de cada QRS y un QRS después de cada P, ¿cierto? En puntas.
Y por como vimos cómo es la despolarización en D2, ¿cierto? Que en el mismo sentido que despolariza el corazón, como es la imagen en D2, la P debería ser positiva en D2, ¿cierto? Y una misma morfología, o sea que la P en D2, en todas las P que vamos a ver en D2, ¿cierto? Y sobre todo el D2 largo que pediríamos, tengan la misma morfología. Y un PR constante también, ¿sí? Esa es la gráfica que se usa muy frecuentemente para calcular, ¿cierto? De una forma más rápida en la frecuencia cardíaca que tiene el paciente, ¿cierto? Lo vemos ahorita si quieren, ¿sí? Ya todo esto lo conocían ya, ¿sí? Las condiciones para que sea un ritmo sinusal y la frecuencia cardíaca. Entonces quedamos con un ritmo, recuerden, un ritmo sinusal, lo frecuente es de 60 a 100, pero por debajo de 60 puede ser que 100 un ritmo sinusal o un por encima de 100. Entonces taquicardia sinusal y taquicardia sinusal, ¿cierto? Y en taquicardia, por ejemplo, por encima de 100, ¿qué condiciones fisiológicas nos generan taquicardia? La fiebre es la más importante, ¿cierto? De las más importantes. ¿Cuál otra? Susto. Toda la actividad simpática, ¿cierto? El sistema nervioso simpático, ¿cierto? El paciente, ustedes están en la calle, por ejemplo, los van a poner un carro, una moto, los van a atracar. Lo común es que cuando se acelera, se para que o combata con el agresor o huya de él, ¿cierto? Entonces, generalmente el estrés, la fiebre, la deshidratación, ¿cierto? Muchas cosas nos pueden generar taquicardia siendo, digamos, fisiológico. No es que sea normal, pero sí fisiológico. Trastornos tiroideos también, ¿cierto? El hipertiroidismo, por ejemplo. Aunque también me parece que el hipertiroideo que hace taquicardia y arritmias, ¿cierto? ¿Cómo? El tromboembolismo pulmonar, ¿sí? También altera la ventilación perfusión y el signo más importante del electro del tromboembolismo pulmonar es la taquicardia sinusal, Y hay otro patrón que no lo han escuchado, el patrón de T en el electro, en el electrocardiograma. No. De la primera semana les mostramos. Hay un patrón que se puede ver con pacientes con tromboembolismo pulmonar, pero no solo con tromboembolismo pulmonar, sino por sobrecarga del ventrículo, que se llama F1QT3, ¿sí? Aunque eso solamente está en 1/3 de los pacientes. Dicen que 1/3 o menos de 1/3 de los pacientes con tromboembolismo pulmonar. En cambio, la taquicardia sinusal sí está muy frecuentemente en el T. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo. Vamos a entrar aquí entonces. Al ver ese electro, ¿qué les dije yo que hacíamos de primero? ¿Qué era lo primero que había que hacer? Ya depende mucho del contexto que estemos, pero siempre que usted un electro, más electros tiene que evaluar en urgencias o en unidades de prueba especial. Uno lo primero que hace es ver que no haya elevación del ST. ¿Acá hay elevación del ST? No, ¿cierto? Miren que ni en las precordiales se ve, ni en las otras derivadas, ¿cierto? Entonces no hay elevación. Y ahí sí empezamos a hacer ya todo sistemático, ¿cierto? Todo por pasos. ¿Qué sería lo primero, entonces? Si está bien calibrado. ¿Cómo? Si está bien calibrado, bien tomado. Buscar la calibración, aquí nos dieron la imagen cortada, pero entonces buscar lo mismo que ya habíamos visto acá. Se llama esta calibración, ¿cierto? 1 milivoltio de 10 mililitros, ¿cierto? Que aquí por el grosor probablemente esté bien calibrado, aunque para lo tenemos que los generalmente saben que está aquí en este lado izquierdo, ¿cierto? En este lado izquierdo lo veo. Muy bien, entonces ver las partes técnicas, ¿cierto? ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente ya es determinar si tiene un ritmo, ¿de acuerdo? Entonces quedamos que el ritmo sinusal. Si tenemos dudas del ritmo, ¿cuál usamos para que sea mejor o más fácil? Pedimos un D2 largo, ¿cierto? Si tenemos dudas. Si tenemos dudas, buscamos un D2. Si aquí no lo tenemos largo, pues entonces buscamos este D2. Quedamos, ¿hay P antes de cada QRS? Sí. En estos pocos que podemos ver acá, que son solo 3 complejos, sí, ¿cierto? P, QRS. ¿Y QRS con cada P? También, ustedes ven en los QRS y antes hay una P. De acuerdo, muy bien. Es lo primero. Y vemos después la frecuencia. Quedamos que podemos usar, ven ahí los cuadritos de 5, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Bueno, no se ve muy bien, ¿cierto? Acá, sí, pues. Lo primero, si estuviera acá, nos daría 300, ¿cierto? Y estamos viendo acá, nos da alrededor de 150, ¿cierto? O sea que tiene taquicardia sinusal, ¿cierto? 140, 150 está. Esa es otra pregunta frecuente. Así como les dije que es raro que un paciente por debajo de 45, 50 puede verse, pero por debajo de 50 y de 45 T
sinusal, ¿cierto? También es raro que por encima de 160 haya un ritmo que siga siendo sinusal. La taquicardia de 130, 180, 160 probablemente ya sea supraventricular. ¿De acuerdo? Supraventricular. Hasta 150 más o menos podemos ver una taquicardia sinusal. Entonces no podría ser como parecido o sea, que no deportistas profesionales, sino que apenas porque puede no ser como muy bien adaptado. Pero entonces ya dependería de la edad, sí. Por ejemplo, los niños van a tener frecuencias cardíacas. Sí, eso que lo estudian todo el día adulto. Y recuerden lo de la ecuación, ¿cierto? Pero la fórmula de la frecuencia cardíaca máxima, ¿cierto? ¿Recuerdan cuánto es? 220 menos 200 menos la edad. La fórmula es 220 menos la edad, ¿cierto? A lo máximo. Entonces, algunos pacientes sí, pero sobre todo, como les digo, los más jóvenes. Los niños sí podrían tener por encima de 150, ¿cierto? Pero por ejemplo, siempre por encima de 160, sospechen que puede que no sea sinusal el ritmo, ¿de acuerdo? Igual habría que estar allí, le ven, pues sí, el ritmo sinusal, sobre todo después de una actividad física intensa, un deporte, y pacientes jóvenes, ¿cierto? Pues ya en eso, por ejemplo, un paciente de 50 años, ¿cuánto nos da esa fórmula? 170, alrededor de 170, 50 años. No que en pacientes de 50 años es común que tenga actividad intensa. No se frecuente. Usted va a dar pacientes que a los 50 años todavía hacen triatlón, ¿cierto? Los que trotan, pero no es lo más frecuente, ¿cierto? Antes son pacientes más jóvenes, ¿sí? Pero eso es un buen punto. Bueno, entonces primero estamos, que es una frecuencia más o menos, y 100, 300 sería acá, 150 sería acá, o sea, entre 130 y 140 hasta 140 alrededor. Bueno, pues muy bien, frecuencia cardíaca. ¿Y qué es lo siguiente que hacemos? PR. ¿Cuál? PR. Pues lo podemos hacer, después hacemos todos los segmentos, luego de una vez el eje. Este eje estaría en cuál cuadrante. Lo podemos hacer ya calculando, pero acuérdense lo que les dije, si D1 y ABF está positivo, pues estamos en este cuadrante, ¿cierto? Positivo y positivo. Positivo el complejo QRS en D1 y en ABF es positivo, ¿cierto? Ya ustedes quieren, le hacen la cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? Entre 7 y 8. Aquí, si quieren, no alcanza a hacer como ni 1 para quitarle, sería más 8. Y acá, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Sería más 4 en el más 8 más 4, ¿verdad? Que nos quedaría más o menos acá, en la horizontal, que sería más 8, ¿cierto? Y más 4 más o menos acá, ¿cierto? Acá que nos daría está dentro de lo normal, ¿cierto? Dentro de lo normal. Entonces recuerden, es mejor siempre que ustedes hagan el plano cartesiano, sobre todo en exámenes y cuando estén con pacientes reales, que hagan una imagen, no se demoran mayor cosa haciéndolo, hacen el plano cartesiano, cuentan y trazan, ¿cierto? Pero así a ojo de una vez, cuando ya estén más entrenados, para que lo hagan inmediatamente, sepan que si es positivo y positivo, estamos en el eje que debemos estar, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces ya calculamos, ya vimos, es los aspectos técnicos, experiencias. Después dijimos, evaluamos el ritmo, ¿cierto? ¿Es un ritmo sinusal o no es un ritmo sinusal? Lo siguiente es la frecuencia, después el eje. Ahí sí, ¿con qué seguiríamos? ¿No? Bueno, ya lo hicimos, pero sí, es eso, claro. Mirar los RR. Entonces recuerda acá, que quedamos, si fuera acá 300, si fuera acá 150, un poquito menos de 140. Si tenemos duda y lo queremos volver a hacer, 300, 150 acá, lo mismo, estamos alrededor de 140, ¿cierto? Alrededor de 140. Y después, ahí sí lo que ya habían dicho algunos, entre las ondas y los segmentos, ¿cierto? Ondas y segmentos. Entonces empezamos, PR, ¿cierto? ¿Cuánto es lo normal o hasta cuánto debe medir un PR? De punto 12 a punto 20 o lo mismo de 120 milisegundos a 200 milisegundos más. Muy bien, el PR, eso debe ser lo ideal. Eso es el tema de la semana, que vamos a ver radiarritmias, bloqueos auriculoventriculares. Ahí vemos que en esos bloqueos de todo el grado 1 es común que el PR se alargue, ¿cierto? Debe ser así para que sea un bloqueo AB grado 1. Un PR, por
Para que ustedes tengan más facilidad, si ustedes dirán, el PR es 200, recuerden que 200 es toda la cosa de 5 casillas. Recuerden, voltaje hacia arriba, o sea, la que sería el eje Y en un plano cartesiano, y velocidad pues, o tiempo en el eje X, ¿cierto? O sea, en 5 de esos cuadritos serían 200 milisegundos. O sea, cuando ustedes vean un PR mayor de eso, ya saben que están ante un bloqueo, ¿va a ver? Probablemente, ¿cierto? Sí, pero eso como lo determinamos la próxima semana. Y recuerden que el segmento, cuando hablamos de segmento, ubicamos onda más intervalo, ¿cierto? Recuerden que la onda, entonces, ¿cuáles son las ondas? P, Q, R, donde hay S y T. Segmento, entonces entre la P y cuando empieza la Q o la R, ¿cierto? Y cuando ya hablamos, perdón, intervalo. Y cuando hablamos de segmento es que coge la onda más el intervalo, ¿cierto? Entonces segmento, onda más intervalo. Una cosa importante. O sea que si vamos a medir el PR, la otra semana que vemos el tema, ¿de dónde? ¿Cuando termina la P o desde cuando comienza la P? Esto es importante entonces para que veamos. Cuando hablamos del segmento PR, ¿cierto? Estamos hablando desde el momento en que empieza la onda P hasta que va a empezar la R, hasta que empieza, no toda la R, sino hasta que va a empezar la R. Eso es lo que hablamos de un segmento PR. ¿Sí? Lo mismo va a ser entonces para el QRS, ¿cierto? Recuerden, para uno hablar de una onda Q, ¿cómo tiene que ser? Aquí, ¿dónde hay onda Q acá? No hay ninguna que se vea muy bien, de pronto de 1, a ver, y esta acá, sí, la cara lateral generalmente es donde podemos ver mejor las Q, ¿cierto? Para que uno diga que una onda es Q, ¿qué tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser esa onda? Deflexión negativa. Es negativa, la Q tiene que ser negativa, entonces para que tengan presente eso que, aunque parezca muy bobo, muchas veces se puede fallar por ese tipo de detalles. No tiene puntero. Entonces, miren, aquí parece una bobada. Después de la P, después de la onda P, toda onda que haya que sea negativa ya es una Q, ¿de acuerdo? Y lo positivo ya es una R, ¿de acuerdo? Para que eso quede presente. Si es así el electro, si es así el electro, en este electro, por ejemplo, no hay onda Q, ¿cierto? Después del P sigue la R, ¿de acuerdo? Sigue la R. Entonces, después de la P, la siguiente si es una deflexión negativa es Q y si es positiva es R, ¿de acuerdo? Por eso, adelante creo que es una imagen de eso. Cuando hay una deflexión negativa, después la R y otra deflexión negativa, ya sería la S, ¿cierto? La S. Y por ejemplo en un QRS, cuando ustedes vean una segunda deflexión positiva, por ejemplo la P, positiva, negativa, positiva, ya esto lo llamamos, esta parte, se llama R, ¿cierto? R', ¿cierto? Lo vamos a ver adelante. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta acá, ¿dudas o preguntas que tengan? No. Lo último entonces sería la T, ¿cierto? La onda T que vamos a ver acá. La onda T entonces generalmente es una repolación ventricular y también es positiva, ¿cierto? También es positiva. Bueno. ¿Qué trastornos podríamos ver en la onda T? ¿Qué trastornos? ¿Cómo? Una dilatación. Nos da, aunque nos pueda dar un trastorno de la onda T, generalmente B1, B2 y B5, B6, dependiendo de cuál sea el ventrículo comprometido, digamos ya es muy tardío, ya generalmente el QR también está muy alterado, ¿cierto? Pero que sea algo solo de la onda T. Pues antes de como tal de estabilizar el infarto, toda la cascada, cuando hay isquemia, ¿cierto? Cuando primero es isquemia, pues lesión, ¿cierto? Ya establecido, cuando hay una lesión, antes que se establece el infarto. Entonces
Entonces, antes los síntomas isquémicos es común que nos alteren la T. ¿Cómo nos la alteran? Entonces nos pueden dar o una T que llamamos T picuda, ¿cierto? Que antes es mayor de 5 milímetros, o una inversión de la onda T, ¿cierto? Son signos de isquemia. Esto también va a ser algo que vamos a ver en la parte de síndromes coronarios agudos. ¿Sí? ¿Qué más nos da una T picuda? Y que es un trastorno que puede ser frecuente. ¿Qué más nos puede dar una T picuda? Entonces, fuera de la isquemia, de ahí. Momento de isquemia con la parte hiperaguda. ¿Cuántos minutos de isquemia? La T picuda. Si esa isquemia persiste, se forma generalmente ya la T negativa. Y ya cuando eso sigue y no se corrige, entonces ya vemos qué es la elevación del ST, ¿cierto? La elevación del ST. ¿Qué otro trastorno nos da una T que sea picuda? Diferente isquemia. La pericardia nos puede alterar la T, pero nosotros nos altera mucho el punto J, y es uno de los signos diferenciales del signo de coronario con elevación del ST. Porque la elevación es diferente. Lo vamos a ver en la clase. La necrosis. ¿Cómo? Necrosis. La necrosis nos da una onda Q, ¿cierto? Aunque no todos los pacientes la hacen, ¿cierto? La AP, después vamos y una onda Q ya es profunda, ¿cierto? Profunda. Sí, Ya no es como esta onda Q que vean que es mínima, sino que es una onda Q que generalmente es más de 40 milisegundos, del 25%, ¿cierto? Y que el sostenimiento del complejo es más del 25%. Pero la onda Q la vemos es cuando ya el infarto, ya hubo infarto del tejido interior del murió, ¿cierto? La onda Q es de cicatriz. Y no todos los pacientes la hacen, más o menos, la gran mayoría, pero no todos, más o menos el 90% de los pacientes con un infarto o miocardio que hacen una oclusión completa, elevan ST, el 90% hacen la onda Q. O sea, que un paciente podría tener un infarto o un miocardio, ya con lesión, con necrosis, sin necesidad de hacer la onda Q, ¿cierto? Pero solo un 10%. Pues es raro. Así es como vemos la necrosis, ¿cierto? Ustedes pueden encontrar onda Q de necrosis, onda Q de cicatriz, y la pueden encontrar con cualquiera de esos nombres, ¿sí? Bueno. Todo otro trastorno del que hemos hablado, y de hecho por eso ya esa clase pues no estaba conmigo, sino con pues ya cuando vuelva, la hipercalemia, ¿cierto? La hipercalemia nos da también una onda T, se llama onda T picuda, ¿de acuerdo? La hipercalemia. Aunque no es todo, dicen que apenas la mitad de los pacientes con hipercalemia significativa, más de 5 de los casos, van a ser solamente la mitad, van a ser una T picuda, ¿cierto? Eso es, digamos, desmotivador porque van a ver que en un pueblo, en un primer nivel, uno no tiene ionograma, ¿cierto? Ningún primer nivel tiene ionograma. Y muchas veces en el pueblo que es lo que tiene para, si no piensa que el paciente pueda hacer una hipercalemia, tomar un electro, ¿cierto? Pero ya sabemos que el electro podría salir dentro de lo normal y aún así tener una hipercalemia, ¿cierto? Que sería como solo una moneda al aire, ¿cierto? 50-50. Aquí está otra vez lo mismo de los intervalos que hablamos. El intervalo PR menor de 200, ¿cierto? Como dijeron, de 120 a 200 milisegundos. El QRS lo normal es que tenga más o menos de 80, unos 10, 70, 80. Y ese es el que más cambia. Van a haber unas partes que le dicen que hasta 100, otras partes de 110 y otras partes de 120. Porque ya esto de 110, 120 lo usamos muchos para determinar algo que hacen con falla cardíaca, que el paciente tiene un bloqueo de rama con un QRS ya más por encima de 110, ¿cierto? Pero digamos para fines prácticos, aprendan que es de 80 a 120. Sino que saben que de 100 a 120 tiene tiene como sus detalles, ¿cierto? Y el intervalo QT corregido de 320 a 440, hombres hasta 460, mujeres hasta 440. Porque van a ver que en muchas partes va a haber 450. Y recuerden que los cuadritos son pares, ¿cierto? De 40 en 40. Entonces, para usted marcar 50, es decir, medio cuadrito, hay veces muy difícil, ¿cierto? Es muy complicado. Entonces, es más fácil usar números que sean enteros, ¿cierto? Y que no sean intermedios, ¿sí? Los pacientes que toman medicamentos centralina, ¿qué cambios pueden hacer? De hecho, lo principal, los pacientes que toman, aunque sertralina, paroxetina, todos los niveles de sertralina pueden dar trastornos, pero lo que hacen es el sodio, ¿cierto? Los más importantes son los que llamamos tricíclicos, ¿cierto?
los antidepresivos tricíclicos. Y ese bastante nuestro medio, cuando digo medio no solo acá en la ciudad, sino todo Colombia, es el medicamento con el que más se intenta suicidar a la gente, por varias cosas. Antidepresivos tricíclicos son imipramina, amitriptilina, ¿cierto? Son medicamentos que hoy en día se usan muy poco para como antidepresivos, porque las dosis de antidepresivos son muy altas. Entonces, la gente tiene que tomar varias tabletas al día para que tenga una dosis de antidepresiva. Hoy en día lo que se usa mucho y es generalmente automedicado es para dormir, porque ustedes ven la tableta de amitriptilina de 25 miligramos, la gente duerme varias horas al día, ¿cierto? Entonces muchas veces hasta se les autoprocesa. Y fuera de eso se vende sin fórmula. Y fuera de eso es muy barato. Es una tableta, una cosa grande de amitriptilina, por ejemplo, de 30 tabletas, puede valer menos de 5.000 pesos. Y un país se toma esas 30 tabletas y si no hay una atención médica rápida, la letalidad es muy alta, ¿cierto? Y eso tiene unos parámetros, sobre todo se ve en el D1. Ahora, porque no lo puse acá, pero es un parámetro típico que lo vamos a ver en D1 y ABR con trastornos de la R. ¿Sí? Miren, es este parámetro. Miren, en D1 aparece una S profunda, que no es lo común, ¿cierto? En D1. Bueno, otra cosa, es muy complicado una intoxicación en un paciente ya sea cardiópata, ¿cierto? Puede ser más difícil. Pero lo común de intoxicación con tricíclicos es en pacientes jóvenes, que, como intento suicida, como les dije, porque se consigue fácil sin fórmula médica y porque es muy barato. Entonces, en los pacientes jóvenes sin antecedentes cardíacos es más fácil determinar, pero en un anciano sería más difícil. Entonces, siempre en D1 hay una S que es profunda y van a ver esta R después de una Q en ABR, ¿de acuerdo? Ese es el parámetro típico. Como los antidepresivos tricíclicos, la amitriptilina, imipramina, los que dan los canales de sodio, ¿cierto? Alteran el potencial de membrana y alteran la repolarización, ¿cierto? Acuérdense, para la despolarización primero es que entre mucho sodio, ¿cierto? Y después, para la repolarización es que entre sodio con calcio, ¿cierto? Como esa parte de meseta está alterada, los pacientes hacen trastornos de la repolarización y se ven así. La repolarización en D1 con una S y en ABR con una R profunda, ¿de acuerdo? Y miren que es muy importante cuando veamos síndrome coronarios agudos, lo vamos a ver, que si uno no tiene un buen cuidado, uno puede pensar que esta onda R en ABR puede ser una elevación del ST, ¿cierto? Y casos se han dado, no es muy frecuente, pero se han dado casos de pacientes que tienen intoxicación por depresivos tricíclicos y los terminan trombolizando, pensando que era un infarto. Esto es lo mismo. Es como les dije, muchachos, miren que si ustedes la ven y no tienen buen cuidado, pueden pensar que es una elevación del ST. Cuando veamos un coronario agudo, vemos. Cuando uno ve elevación del ST en ABR, ¿en qué hay que pensar? En este caso ya hay una intoxicación, pero por ejemplo, si hay una real elevación del ST en ABR, ese es el trombo, y eso es un infarto ya muy grave, ¿cierto? Muy grave. Ya no es el anteroseptal, ya no es el de la cara lateral o el de la cara inferior, todos igual son graves, ¿cierto? No hay un solo infarto con el del ST que no sea grave, pero el del tronco tiene una mortalidad altísima, ¿no? Pero es el tronco antes de que haya la descendencia anterior, la coronaria derecha y la circunfleja. Entonces, esos pacientes la mortalidad es altísima, ¿sí? Yo en la vida he tenido 3 pacientes con infarto de tronco y los 3 se murieron, ¿sí? Y uno estando directamente en una unidad de cuidado coronario. Ya está en una unidad de cuidado coronario, de una sala de rama de hemodinamia para que lo cateterizaran y aún así falleció, ¿sí? O sea, son infartos que si uno no interviene rápido en minutos, el paciente, la mortalidad es altísima, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante la pregunta que haces para que tengan presente que hay muchas causas, como ya he dicho 2, pericarditis e intubación con tricíclicos, que le puede circular a uno una elevación del ST. También yo les mando un artículo de diagnósticos diferenciales de ST para cuando tengamos esa clase, ¿sí? Bueno, ¿dudas o preguntas que tengan hasta ahora? No.
Entonces miren que esto era ya de lo que habíamos hablado, ¿cierto? Cuando una onda es positiva, cuando una onda es negativa, cuando una onda está aplanada, cuando está picuda, bimodal, que es común en crecimientos de las aurículas, ¿cierto? En crecimientos auriculares, y lo que llamamos la Q mellada, ¿cierto? Lo que llamamos Q y R melladas, sobre todo este es el prototipo que lo vemos mucho en bloqueos de rama, ¿cierto? Bloqueos de rama. Dependiendo de dónde esté B1 o B6, miramos si es derecho o izquierdo, ¿cierto? Bueno. Y lo que les decía de los cuando son primas, por ejemplo, esta morfología es anormal. Esta morfología acá, es anormal. No, depende, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, en B1 es antes lo común, ¿cierto? Es la morfología que es una R pequeña con una S profunda. En B1 o B2 puede ser normal, ¿cierto? Acuérdense, muy raras veces las morfologías de por sí son patológicas. La elevación del STSI, las melladuras, pues hay que buscar trastornos, pero no de por sí algo es patológico, depende en qué imagen la veamos, ¿de acuerdo? En cuál imagen la podemos ver. Miren lo que después de una R estaría la S, ¿cierto? Esta no sería Q sino S, y cuando después de otra imagen que simula una R, a esa la llamamos R', y esta es la forma en que la escribimos, ¿de acuerdo? Miren, cuando hay una Q mellada, es este trastorno que digo, generalmente eso nos traslada a bloqueos de rama o R mellada, ¿sí? La picuda, ya vimos con el potasio, ¿sí? Y esto es como lo más significativo, ¿sí? ¿En qué se ve esa R, esta, o la mayor. Esta. Ah, bueno. Esa, digamos, es más rara. Miren que tiene un voltaje muy pequeño. ¿Cierto? Tiene un voltaje muy pequeño. Esto lo podríamos ver en algunos pacientes que tienen ya es un electropatológico, francamente patológico, y generalmente no es un solo trastorno. ¿Cierto? Paciente, primero habría que explicar por qué tiene disminución del voltaje. ¿Cierto? ¿Qué pacientes pueden tener disminución del voltaje? Digamos, con todo esto que hemos visto, intentando ponerle lógica. ¿En qué pacientes podemos ver disminución del voltaje? ¿Y por qué? Pero digamos, con la anemia, siempre el sodio siempre relaciona más con algo neurológico, ¿cierto? Para que la necesidad de conciencia, con coma incluso, convulsiones y esa muerte encefálica, ¿cierto? Siempre que hablamos de trastornos, tenemos potasio, calcio, un poco magnético, sobre todo potasio y calcio, ¿cierto? Pacientes con bajo voltaje se ve frecuentemente en pacientes obesos, pero obesos. Con mucho tejido, claro, hace que los electrodos a la hora de detectar el latido cardíaco estén más alejados, entonces el voltaje va a ser menor. Pacientes muy obesos, ¿cierto? Y ese no estamos hablando de pacientes con un IMC de sobrepeso, con una obesidad o con mucho tejido redundante, ¿cierto? Van a ver, por ejemplo, pacientes con trastornos de la musculares del tórax, ¿cierto? Ya no los vemos, pero hace años se veían. Raquitismo, por ejemplo, ¿cierto? Escoliosis muy marcada, deforman mucho el tórax, alejan, ¿cierto? Alejan por el crecimiento y la simetría del tórax, alejan los vectores, ¿cierto? Entonces lo vamos a ver con poco voltaje, ¿cierto? Se puede ver de eso hasta trastornos de rango ya muy graves que se interpongan, por ejemplo, entre el corazón, ¿cierto? Y la pared torácica, tumores, por ejemplo, que alejen pacientes con taponamientos pericárdicos, taponamiento cardíaco, por líquido en el pericardio, y ya con otros pacientes, por una neoplasia o por un trauma, también vamos a ver bajo voltaje, ¿de acuerdo? Entonces eso sería, como digo, un caso múltiple de un paciente que puede tener bajo voltaje, por cualquier cosa que hemos dicho, trastorno torácico, obesidad, todo esto, sumado por ejemplo a un trastorno hidroelectrolítico del potasio, ¿cierto? Del calcio, o pacientes ya que de por sí tengan un bloqueo, y hagan otra cosa, un bloqueo de rama, por ejemplo, y se taponen, lo podríamos ver. Afortunadamente esto no es común, ¿cierto? No es común, pero buena pregunta esa. Y como le digo, ustedes ven el tamaño, como no es tan grande, por eso lo usamos todo en minúsculo, ¿cierto? Como ustedes ven que hay una onda que es más grande, antes se usa en mayúscula, ¿cierto? Pero lo importante, hay más que decir si es mayúscula o minúscula, porque si acá tiene dudas, ¿qué hace? Le pone la imagen de bajo voltaje, o sea que lo estandariza diferente, ¿cierto? Lo hace a 2 milivoltios por 1, ¿cierto?
2 milivoltios en 10 mililitros, en 10 milímetros. Muy bien. Ya otra cosa, los pacientes de pronto lo ven más en trauma, en cirugía, los pacientes con tratamiento cardíaco, antes de contexto de trauma, de tórax, una herida penetrante del tórax, que lesión del pericardio, que acumula el líquido, que los pacientes, si no intervienen rápidamente, se determinan los pacientes se intervienen rápidamente, y hacen dolor torácico, disnea, signos de bajo gasto, y en el electro se ve algo que se llama alternancia eléctrica, que adelante les tengo una imagen, y bajo voltaje. Bajo voltaje, claro, que llega el líquido del pericardio a en el contexto agudo. También hay un derrame pericárdico, que es más crónico, se van a los meses por ejemplo, pacientes con cáncer. El cáncer les invade el pericardio, acumula el líquido, los pacientes les da la disnea, los factores de ejercicio, pero es un cuadro digamos, más lento, más larvado. ¿Sí? Bueno, aquí le voy a poner que calcular, pero ya no la calcularon, ¿cierto? Pero hagámoslo igual, ¿cierto? Si estuviera acá, ¿cuánto sería la frecuencia? 300, ¿cierto? Mire que aquí tenemos la ventaja que esta R, este complejo nos dio casi que exactamente con la línea. Si ven la línea de los 5, aquí sí se ve más clara, ¿cierto? Esta y esta sería la otra. Entonces como nos dio con la línea de los 5, la usamos más fácil para calcular. Si estuviera acá, la frecuencia sería 300. Y si estuviera acá, 150. Entonces un poco más de 150, aquí nos da más o menos 180, ¿sí? 180 de frecuencia. ¿Sí? Es sinusal. Es poco probable que pueda ser sinusal, un ritmo sinusal, ¿cierto? Esto les parece una P, ¿cierto? Por eso es que lo dicen. Esto sería la T. Entonces miren cómo cambian las cosas. Hay en unos electros, también con este paciente, con este tipo de taquicardias, que vamos a ver la P que es como originada de acá. De hecho a mí me queda más duda que por la velocidad que incluso la P acá pueda ser esta. La P podría ser esta, ¿cierto? Sino que ahí ya no es un ritmo sinusal, porque la P ya no está donde debería estar, ¿cierto? Si recuerden que la P es antes de QRS, ¿cierto? Y después de cada P, un QRS, y aquí no se cumple eso. De hecho, si uno buscara la P, probablemente sea esta. O sea que ya no es un ritmo sinusal, esto es una taquicardia. Una taquicardia supraventricular, ¿cierto? Recuerden que las taquicardias supraventriculares, y en su gran mayoría, son de complejos estrechos, ¿cierto? Entonces, miren, si ustedes miren ese complejo, cuando hablamos de complejos estrechos o complejos amplios, estamos hablando del QRS, no estamos hablando de otros complejos, no del QRS. Entonces, lo común es que esos complejos me dan menos de 120 milisegundos, ¿cierto? Que serían en cuadritos, ¿cuántos? 3, ¿cierto? 3 cuadritos, 40, 80, 120, ¿cierto? O sea, menos de los 3 cuadritos. Miren que aquí si acá lo marcamos, hay 1, 2, y antes de dar 2,5 ya termina el complejo, ¿cierto? Ya que estaríamos acá alrededor de 110, ¿cierto? Más o menos 100, 110 el complejo, de 100 a 110. Cuando veamos siempre pacientes con taquicardia con complejos estrechos, tenemos que en su gran mayoría van a ser taquicardia supraventricular. ¿Qué quiere decir? Que viene de la aurícula. Ese ritmo viene de la aurícula, ¿sí? Y ahí es donde entra el flóter arterial, la fibrilación auricular, taquicardia transfocal, taquicardia atrial, todo ese tipo de ritmos que son de la aurícula, ¿cierto? En su gran mayoría. Entonces, si lo medimos más o menos 180. Y miren lo que ahora quiero hablar. Si ven, les parece particular, miren este R y esta otra R. Esta R y esta otra R. Esta R y esta otra R. Eso se llama alternancia eléctrica. ¿De acuerdo? Un complejo más alargado, otro más corto. Alargado, corto. Eso se llama alternancia eléctrica. ¿Sí? Aunque les dije que se podía ver en derrames pericárdicos, en apagamiento, se ve, pero digamos, no es lo único. Por ejemplo, este tipo de taquicardias supraventriculares, por reentrada, es común que haya este tipo de trastornos de alternancia eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa importante, ya ustedes habían visto taquiarritmias. Sí, ¿la habían visto? Bueno, entonces taquicardia supraventricular, como les dije, generalmente es por encima de 160 la frecuencia, por minuto. No hay onda P, pues no, más que no onda P, es no ritmo sinusal, ¿cierto? No puede haber onda P, pero no hay un ritmo sinoauricular, para lo que vimos ahora. P y esto es QRS, que todo QRS antes de una P, ¿cierto? No está ese tipo de criterios para ritmo sinusal, ¿sí? Y que el QRS es estrecho, ¿cierto? Estrecho.
van a ver que unos libros vienen por debajo de 120, otros libros de van a ir por debajo de 100, ¿cierto? Por eso puede ser estrecho, la gran mayoría. A diferencia de la taquicardia ventricular, que vamos a ver ahora que tiene varias frecuencias, tampoco hay, en esta sí no debe haber un ritmo sinusal menos, por menos razón, pero acá ya el QRS va a ser ancho o amplio. Ancho más o menos el 80% de los pacientes. QRS ancho, ¿cierto? Y otra cosa importante, si ustedes quieren de pronto no les quedó muy afianzado de la carga para la preparar de la línea celular, ¿sí? Un corazón sano puede hacer una descarga supraventricular. ¿Qué quiere decir? Por cualquier trastorno, tiroideo, trastorno hidroelectrolítico, usted le pasa una taquicardia supraventricular a un corazón sano. Pero la taquicardia ventricular sí es solo el corazón enfermo, ¿de acuerdo? O sea, el paciente que hace una taquicardia ventricular, ese paciente hay que buscarle si no tiene un trastorno de la conducción, si no tiene una enfermedad coronaria, que es lo más común, ¿sí? Si no tiene digamos, arritmias congénitas o de herencia como displasia ritmogénica del ventrículo derecho, como brugada, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, un corazón enfermo, una TB es siempre un corazón enfermo. Entonces, hay que hacerle muchos estudios, incluido cardiología, ¿cierto? Entonces, lo que no puede realizar es lo que lo mata, ¿cierto? Un paro cardíaco. Que haga una TB, si es una TB con pulso, pues no, el paciente se puede, es digamos un manejo que es urgente, pero no es tan emergente, pero lo común, acuérdense que la TB es un ritmo de paro, ¿sí? La taquicardia ventricular sin pulso es uno de los ritmos de paro, ¿sí? Vamos a hacer esta otra. Bueno, entonces acá vamos a hacer la lectura de esa. Tampoco tenemos la parte técnica. Ah, bueno, sí, miren que sí. Está bien calibrado, ¿cierto? Casi los 10 milímetros, ¿cierto? Está bien calibrado. Aquí la vemos a la derecha, también otra cosa que me había olvidado decirlo. Lo común es a la izquierda, pero también lo podemos ver a la derecha, ¿cierto? A la derecha. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que haríamos? Ya hicimos la parte técnica, ¿cierto? Los aspectos técnicos. Está bien tomado, ¿qué? Primero el ritmo. Entonces, lo primero que pasamos después de la parte técnica es ver si tiene un ritmo sinusal. ¿Tiene un ritmo sinusal? No, y les doy otra clave. Entonces, bueno, aquí ya está dado, ¿cierto? Miren, si uno cuando tienen dudas del ritmo, recuerden siempre el dedo largo, ¿cierto? Si tienen duda del ritmo, siempre pidan un dedo largo, porque no en todas partes se hace. Eso se debería hacer. O sea, todo electro, si uno ordena, debería tener el electro, las 12 más, entonces el dedo largo. Si uno no lo pide, el electrocardiograma con dedos largos no se va a hacer. Entonces, ¿hay ritmo sinusal? No, cierto, vean que esto no queda, a mí no me queda claro que esto sea una onda P, ¿cierto? Eso es la T, ¿cierto? Es la T. Igual, miren que si uno mira con mucho detalle, aquí hay una muesca en la S, sobre todo en cara inferior, pero es más en ABF, aquí la vemos esta, sino que no se ven todas, ese es el problema, y aquí en D2. Esta debe ser la P. Pero miren que después de la P no viene el QRS, ¿cierto? Viene la T. ¿Sí la ven? Eso es de mucho detalle. Si no la ven, pues eso también es de mucha práctica, de estar viendo. Esta muesca acá es la P. Pero de entrada, ya sabemos, como ustedes dijeron, que no es un ritmo sinusal. Porque si fuera un ritmo sinusal, después de esta P debería estar el QRS, ¿cierto? Y no está la onda T. Van a ver que cuando uno tenga dudas en este tipo de taquicardias que es supraventricular, siempre en cara inferior van a ver la P metida en la S, en la cara inferior. O sea, D2, D3 y ABF, que esta es la cara inferior, que pueden ver la P metida en la onda S, ¿cierto? En la onda S. Acá hay una muesca, pero no es tan clara. Acá hay una muesca, pero no está clara. Se ve mejor es en D3 y un poquito en ABF. Y en B1 también uno la puede ver, pero como una pseudo R, que sería como esta, sino que sería esta. Esto no tiene forma amplia. Esto no se amplía. ¿Cómo? Ya. Pues miren. En B1 siempre lo vamos a usar para ver bien la P. Bueno, así como vimos que D2 es el que nos va a dar todas las expresiones del corazón y el ritmo cardíaco, las dudas y arritmias.
B1 nos va a dejar ver siempre muy bien la onda P cuando tengamos dudas como en este tipo de taquicardias, ¿sí? Y lo que les dije de la muesca. ¿Todos ven la muesca? ¿Qué les digo? Esta muesca es la P, esta muesca acá, esta acá, aquí no se ve bien, aquí se ve, pero acá no se ve y acá tampoco se ve. Sí, todos, algunos que no la vean. Muchas veces que hagas con ojos de la fe, ¿cierto? Pero como les dije, de cara inferior siempre, la P la van a ver metida entre la S, en una taquicardia supraventricular, ¿cierto? La P la van a ver en cara inferior metida en la S. Y en B1 como si fuera una pseudo R, como esta. Esta, aquí no se ve bien, aquí esta. Aquí donde mejor se ve en esta, ¿sí? Bueno. Entonces, quedamos en que no es un ritmo sinusal. La frecuencia cardíaca. Miren que usamos, por ejemplo, este de 2, ¿cierto? Que es el que vamos a usar. Miren que aquí esta onda R nos queda justamente ahí como en toda la línea, ¿cierto? Que la podemos usar. 300, 150, ¿estamos alrededor de cuánto? Como 180, 190, ¿cierto? 180, 190 más o menos de frecuencia estamos. 300, 150, sí, entonces estaríamos más 180, 190. Entonces, frecuencia cardíaca de 190. Vemos que es el RR regular. El RR regular. Sí. Ya lo que va más fácil, difícil, medio, uno lo puede usar con una regla. La idea es que el grosor así, para hablar de RR regular, que sea lo mismo. Miren que sí, es parecido, ¿cierto? No que hay irregular, que ahorita vamos a ver que no así se ve competencia irregular. Antes sería un RR regular, ¿cierto? Entonces, no es un ritmo sinusal, frecuencia cardíaca 380, 190, RR regular. ¿Se acuerdan lo que les dije ahora de los complejos? ¿Cómo se llama esto? Alternancia eléctrica. No está tan marcada como en esta, no está tan marcada como en esta, ¿cierto? Pero también hay alternancia eléctrica, vean que uno es de un tamaño y el otro de otro, porque muchas veces ustedes lo pueden ver también igual, del mismo tamaño el complejo QRS. O sea que se deberían hacer cargas supraventriculares, ¿cierto? Ya dentro de las áreas supraventriculares hay otros diagnósticos diferenciales, como la reentrada intranodal ortodrómica, todas estas que probablemente esta sea de esas, ¿cierto? Ortodrómica. Pero ustedes que eso necesitan una lectura previa, empezar aquí a hablar de eso sin que hayan leído, no aprovechan bien las imágenes, la clase, ¿de acuerdo? Si tenemos dudas también podemos medir el eje, nos daría el eje dentro de lo normal. Sí, cierto, probablemente, miren que positivo en D1 y gana un poco, aquí no está tan positivo pero también es positivo en ABF. Miren que si hacemos el acercamiento en D1 no hay duda, ¿cierto? Estaríamos 5, 6, casi 7, ¿cierto? Casi 7 milímetros hacia arriba y 1, 2, 3 hacia abajo, ¿cierto? O sea que nos quedaría alrededor de 4 positivo. O sea, D1 es positivo, ¿cierto? ABF quedaríamos 5, justamente acá nos sirve mucho porque miren que la línea isoeléctrica queda justamente en la línea, ¿cierto? Entonces aquí damos 5, 6, 7, 8, 9, casi los 9, entre 8 y 9. O sea que quedaría así, 8, 9, vamos al más bajo, 8. Y aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? 5, casi 6, igual nos quedaría positivo 2, alrededor de 2, más 2, ¿cierto? Entonces quedaríamos, acá es más 4 más 2, sigue siendo positivo los dos, ¿verdad? Que sería el eje dentro del normal. ¿Sí? ¿Alguien que de pronto haya quedado que no entienda, que repitamos? No, todo bien, sí, todo claro. Entonces, como digo, no es un ritmo sinusal, pues ya decimos los aspectos técnicos están bien, no es un ritmo sinusal, la frecuencia cardíaca entre 180 y 190 y el eje está dentro de lo normal, ¿cierto? Ya comenta aquí arriba, ¿qué piensan que ese paciente podría tener de síntomas? ¿O ese paciente creen que llega normalmente a un hospital y se encuentra de forma incidental, de eléctrica? ¿Cómo? ¿Qué más podría sentir? Palpitamiento. Así como les dije que generalmente por debajo de 50 ya tiene síntomas, ¿cierto? Por encima de 150, también va a tener síntomas, ¿cierto? Incluso no me parece que taquicardias sí no sales con síntomas, ¿cierto? El paciente dice, lo principal en taquicardia es que es el principal síntoma, que no es el único. Palpitaciones, ¿cierto? Palpitaciones. Pero para sobre todo los pacientes ancianos con ya problemas cardíacos pueden no sentir palpitaciones.
Ellos lo que dicen es dolor torácico, ¿cierto? Eso es básicamente los síntomas. Palpitaciones, al sentir el corazón palpitando como es normal, la sensación de taquicardia, que no es lo mismo, ¿cierto? Entonces pueden sentir palpitaciones con sensación de taquicardia. Entonces es así, ¿cierto? En cambio pueden sentir palpitaciones sin necesidad de que sea taquicardia, ¿de acuerdo? Por eso hay que diferenciar. No asumir que es lo mismo, que palpitaciones y taquicardia es lo mismo. Una cosa es que a veces se palpitaciones y otra cosa es que la sensación de taquicardia, ¿de acuerdo? Muchas veces van juntas, pero también pueden estar por separado, ¿cierto? Y lo otro, ya lo que nos decía, ¿cómo es tu nombre? Mateo. Lo que ya nos decía Mateo. Entonces, claro, si el corazón va tan rápido, el corazón, ¿en qué momento se irriga? Ya, que después de la aorta, las primeras ramas que dan son las coronarias, ¿cierto? Entonces, un corazón, para que se irrigue bien, necesita un tiempo de diástole alargado. Por eso, el manejo de la enfermedad coronaria, cuando hay consecuencias de infarto, lo intervienen en dar un cateterismo y le encuentran una obstrucción, le ponen un stent. Por eso, el manejo parece con la enfermedad coronaria es el beta-bloqueador. El beta-bloqueador baja la frecuencia, la baja de 60, el promedio de ojalá se vaya a pasar entre 50 más o menos y 45 de frecuencia, o incluso menos de 50. Dependiendo del paciente, porque claro, el doctor no habrá cardíaco, le aumenta el tiempo de diástole y el corazón se va a irrigar en diástole. Entonces ya tiene enfermedad coronaria, entonces tiene que mejorarle la irrigación coronaria. ¿Y cómo se la mejora? Aumentando el tiempo de diástole, por eso se va a dejar bloquear el paciente con enfermedad coronaria. ¿Sí? Entonces el paciente, el tiempo de diástole, ¿cómo está? Disminuido, ¿cierto? Claro. Entonces lo común es que como no se irrigan bien las coronarias, el paciente, aún tiene enfermedad coronaria, pueda sentir disnea y dolor torácico. De hecho, puede ser paciente, esto es común en pacientes jóvenes incluso, por algunos trastornos. Un paciente de 25, 26 años hace una taquicardia de estas, usted después se lo corrige con medicación, como sea. Si usted le mide troponina, probablemente la troponina sea positiva. ¿Cierto? Y la troponina sabe que es una enzima, algo que se altera en pacientes con injuria cardíaca, con lesión cardíaca. ¿Sí? Porque claro, ese tipo disminuye el tiempo de diástole, disminuye la irrigación y el corazón va a sufrir. Entonces, un paciente después de esto es frecuente que uno le encuentre troponina positiva y no quiere decir que se infartó por enfermedad coronaria, es que el corazón sufrió, tuvo una lesión por la taquiarritmia, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces lo más común de esos pacientes es que, como les dije, después de 150 160 de frecuencia tengan síntomas, palpitaciones, taquicardia, disnea y dolor torácico. ¿Sí? Incluso algunos, si baja tanto el gasto cardíaco, pueden tener 5, por ejemplo. Desvanecimiento, pérdida del tono postural. ¿Sí? Bueno, claro que hasta acá. Bien. Miremos hasta lo mismo que les dije siempre. Ahora sí, entonces. Lo primero, aspectos técnicos, miren que está bien, ¿cierto? Bien calibrado, los 10 milímetros. Voy por 10 milímetros. Lo siguiente entonces que hacemos otra vez, ¿qué es? ¿Qué es lo siguiente? Después de aspectos técnicos, ¿qué hacemos? Si hay ritmo o no. ¿Cuál podemos ver mejor si hay ritmo o no sinusal? ¿En qué derivada? De do. Recuerden, siempre para arritmia, de do. Estoy acá, un dedo largo, ¿cierto? ¿Ustedes ven onda P? ¿Cuál les parece que es? No. Entonces hay que dejar en claro una cosa. Hay cosas que se le parecen a una onda P, ¿cierto? Pero cuando ustedes empiezan a ver la que no tiene una morfología igual, que va cambiando de un lado a otro, siempre miren que no puede hacer una alteración de la línea base. ¿Y dónde les dije yo que se veía mejor la onda P? En B1. Entonces nos vamos a B1 y ¿qué vemos en B1? Vemos todo esto es despolarización auricular, claro, son ondas de despolarización auricular, pero esto es una onda P. No. Entonces una cosa es que se despolarice la aurícula y nos va a dar trastornos y por eso cambia la línea isoeléctrica, y otra cosa es que eso da una onda P, ¿de acuerdo? Entonces si vamos a medir el ritmo, digamos, ya acabamos entonces que no es un ritmo sinusal, y vamos a medir la frecuencia. Otra cosa que la podemos hacer al tiempo que medimos la frecuencia, que alguien ahora lo mencionó, el RR. Ahora sí vamos a ver si es regular o no. Entonces miren esta, buscamos la siguiente, esto que no, hay que abrir mal. Si buscamos este acá, ¿cierto? Si buscamos este, por ejemplo, para acá, hacia allá, sí, pero no es muy frecuente. Entonces, RR es regular, para nada, ¿cierto? No es para nada un RR regular.
Entonces miren que incluso acá hacemos la cuenta aquí que nos dio casi que en la línea entre 100, 150, 100, entonces estaría alrededor de 120, ¿cierto? Pero miren que si tomamos esta hasta acá, nos dio un poquito más allá de la mitad, entonces 300, 150, 100, 75, o sea que estaríamos alrededor de 90 acá, ¿cierto? Entonces miren que es un RR irregular, ¿cierto? RR irregular. Muy bien. Y sin onda P, claro, miren siempre B1, lo que les dije, B1 mejor para la onda P. ¿Sí? En taquiarritmia, ¿esto a qué se les parece? Una fibrilación auricular. Entonces recuerden, lo típico de la fibrilación auricular es, no hay onda P, ¿cierto? No hay onda P. Si tienen dudas, B1, ¿cierto? No hay onda P en una fibrilación auricular. El RR, ¿cómo es una fibrilación auricular? Variable, ¿cierto? Es muy importante. Eso es lo más importante que hay para fibrilación auricular. Fibrilación auricular, no onda P. Y el RR es variable o irregular, quieras decir. Y de hecho, a lo que llamamos línea isoeléctrica, ¿cierto? La línea isoeléctrica es así, ¿cierto? Como la vimos en B1. ¿Sí? Eso es una fibrilación auricular. Eso es lo típico de una fibrilación auricular. ¿Sí? Ya, si quieren, aquí también entonces medimos el eje. En D1, ¿cómo está? Positivo, casi 10, ¿cierto? 9, 10 de positivo, sin mayor cosa negativa, sin mayor valor negativo. En ABF, negativo. Está más negativo, sería 5 y más o menos 3 o 4 positivos, da menos 1, ¿cierto? Si lo ubicamos acá, entonces nos daría, ¿cuánto era el de 1? Positivo, alrededor de 10, ¿cierto? Y el ABF, Menos 2, menos 2, menos 3. menos 2, menos 3, la que nos daría menos 2, menos 3, lo dejamos por acá, ¿cierto? La que miren que dentro de todo nos daría, si usamos la de 0 y más 90 nos da a la izquierda, ¿cierto? Pero si usamos la de menos 30 nos daría que está dentro de lo normal del eje. Está en la parte ya izquierda del eje, desviándose, pero sigue estando dentro de lo normal. Está un eje todavía desviado a la izquierda, pero sin decir que está ahí con desviación, que tiene tendencia a la izquierda, pero sin desviación, ¿cierto? Muy bien. Probablemente está aquí en la izquierda, probablemente si este paquete de requerimiento del electro en unos meses ya asiste a la izquierda, ¿cierto? Que debe ser que está creciendo. Y en la FA la vamos a ver que es muy común cuando hay ya crecimiento de cavidades, ¿cierto? Crecimiento de cavidades y enfermedad. La FA es muy común en pacientes ancianos por crecimiento del corazón o pacientes con enfermedades cardíacas, falla cardíaca, ¿cierto? Después de pacientes con enfermedad coronaria, todo lo que nos genere falla cardíaca, ¿de acuerdo? Entonces una fibrilación auricular. ¿Qué es el riesgo de una fibrilación auricular? ¿Qué riesgo tienen los pacientes aumentados? SB, muy importante, ¿cierto? Pero aquí pues para hablar un poco corto de esto, ya estamos terminando. Supongamos que este es otra vez el corazón, ventrículo, la aurícula, ¿cierto? Generalmente la FA se da por crecimiento del corazón y que eso puede ser global, tanto de ventrículos como de aurícula, ¿cierto? ¿Qué pasa en la FA? ¿El nodo sinusal está llevando el ritmo? No, por eso no es un ritmo sinusal. O sea que el nodo sinoauricular, del que hemos hablado, no está llevando el ritmo. Pero el ritmo se origina de la aurícula. Por eso pacientes que se les crezcan las aurículas tienen más probabilidad de desarrollar fibrilación auricular, pero claro, se extienden las aurículas, al distender se empieza a botar todos estos péptidos del atlético auricular, todos esos péptidos, pero luego el crecimiento y la distensión de la fibra miocárdica hace que sea más posible que se altere el potencial de membrana, las células tienen potenciales menos negativos, entonces cualquiera de esas puede empezar a tomar como el mando, a intentar mandar. Esto es como cuando están peleando por un control, ¿cierto? Por un celular, entonces lo coge uno y lo suelta, lo coge el otro y al final nadie lo toma. Claro, porque el sinusal está abolido, por así decirlo. Entonces por eso es que uno ve tanta onda de despolarización auricular sin una P clara. Que miren, porque es como que, miren que en una sola derivada, miren cuántas ondas de despolarización, todo esto es onda de despolarización de la aurícula. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que como que varios intentos de tomar el mandato, el ritmo, sin que ninguno lo logre. Por eso es que la onda, por eso no se ve onda P y por eso se ve la línea isoeléctrica de esta forma en una fibrilación auricular. ¿Sí?
Entonces, claro, al usted no tomar la orden, no estamos la típica de sinosada, la auriculoventricularia de ácido de Purkinje, la que el ventrículo no tiene quien lo ordene, que tiene su ritmo. Entonces, ¿qué pasa con el ventrículo? Se empieza a despolarizar a su propio ritmo. Entonces, claro, estas aurículas así desorganizadas, contrayendo el sin ningún tipo de organización, y el ventrículo sí da su latido, ¿cierto? Y a la hora de hacer esto, todo eso genera turbulencia. Todas estas polaridades de la aurícula generan turbulencia. Entonces, nada raro, la que más se crece es la aurícula izquierda, porque justamente tiene un poco más de tejido muscular, se va a crecer más, se va a dar una sobrecarga o un crecimiento auricular. Toda esa turbulencia que ayuda a formar trombo. Entonces se forma un trombo. Y si hay un trombo acá a la izquierda, o la válvula, mira esa válvula, la mitral, entonces pasa. Y si pasa, el trombo se despega, pasa de la aurícula al ventrículo izquierdo y ahí para donde el estómago. Circulación, y lo más común es que se vaya a una ACV, una ACV, lo que llamamos una ACV cardioembólica. Una ACV cardioembólica, y más o menos dicen que un 20 a un 30% de los pacientes que hacen un ACV isquémico es de origen cardioembólico. Y hay otro 20% que lo llaman criptogénico, la que no encuentran, pero puede ser también asociado a FA, sino que no le detectan a FA en el electro. Por eso un paciente con una ACV siempre hay que hacer el electrocardiograma. La FA es una causa común de ACV isquémico. ¿Sí? Claro, también es una. Y por otro tipo de trastornos, como lo que nos genera estenosis mitral, ¿cierto? Estenosis mitral no se abre bien para pasar la sangre, crece también la aurícula, también la turbulencia y forman trombos. ¿Qué nos da estenosis mitral frecuentemente en países del tercer mundo? Países del tercer mundo, eso no se ve casi en el primer mundo. La fiebre reumática, ¿cierto? El paciente le da una faringoamigdalitis estreptocócica, ¿cierto? Por estreptococo piógenes, grupo, por estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿cierto? Estreptococo piógenes. A las 2-3 semanas después de la faringoamigdalitis no tratada, pues, no se le haya dado antibiótico, por mimetismo molecular, ya no es tanto del microorganismo, sino del mismo cuerpo, ataca. Y siempre hay enfermedad del mimetismo molecular, siempre ataca membranas basales, ¿cierto? Por eso casi siempre que hay algo post-infeccioso, va de trastornos cardíacos y de la membrana basal del glomérulo, recuerdan glomerulonefritis o síndrome nefrótico, ¿cierto? La glomerulonefritis hipotensión. Al final la más grave de todas es que se va del corazón, lesiona la válvula, sobre todo la válvula, las izquierdas, la óptica, la mitral, sobre todo la mitral, y eso genera al principio una insuficiencia, pero con los años una estenosis. La cosa es que esto no se ve al año, sino que ya esta estenosis mitral se ve en promedio de 20 a 40 años después. La fiebre y la faringoamigdalitis son cosas comunes para jóvenes o son mujeres, están más predispuestas a hacer fiebre reumática, le da por ejemplo a los 15 años, entonces 20 años, 35 o hasta 55 años, ya desarrollan la estenosis mitral, ya se vuelve crítica, estenosis mitral reumática, crecimiento de la aurícula, se forma el coágulo, ese coágulo se desprende y se va hacia el cerebro, ¿cierto? Va hacia el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo a la impresión al cerebro. Entonces son pacientes de 35, 40 o 50 años haciendo una ACV. Y los ACV cardioembólicos no son pequeños, son las ACV lacunales, sino que son ACVs grandes, ¿cierto? El paciente queda hemipléjico, con una fase de broca, de todas estas. Por ese tipo de cosas siempre hay que tratar a los pacientes que sospechemos faringoamigdalitis estreptocócica. ¿Se trata con qué? Puede que el estreptococo, a diferencia del estafilo, sigue siendo muy sensible a penicilina. Ustedes leen epidemiología de Europa, Estados Unidos, y tiene una resistencia alta a penicilina. En nuestro medio no es así, una sensibilidad que alrededor del 90, unas 485, 90, 95%. El estreptococo, y sobre todo el estreptococo piógenes, es más sensible a penicilina que el estreptococo neumónico. ¿Sí? Entonces, por eso, una dosis de penicilina clínica puede valer alrededor de 50 pesos. La cubre el plan de salud, se puede poner sin problema. Con menos de 5.000 pesos evitamos muchas complicaciones a futuro, y sobre todo nosotros. No siempre tiene que saber enfermedades que sean muy prevalentes en la población. Hay veces nos ponen a saber mucho de enfermedades raras, ¿cierto? De enfermedad celíaca, de alfa-1 antitripsina, cosas que acá vemos muy poco, ¿cierto? O casi nunca. Y estas enfermedades que sí son muy frecuentes en esta población no las conocemos. ¿Sí? Entonces, por eso, la estenosis mitral reumática, crecimiento de la aurícula, asociado a FA,
y estos pacientes tienen mayor riesgo cardioembólico. Por eso otra cosa, cuando es enfermedad reumática, aquí puede ser una FA, por enfermedad reumática se llama FA valvular, o sea, ni siquiera hay que hacerle una escala que se llama CHAT-VAS para calcular riesgo embólico. A los pacientes que es por enfermedad reumática ni siquiera hay que hacerle esa escala. Se considera que tiene un riesgo cardioembólico muy alto y de una vez hay que anticoagularlo. ¿Sí? A diferencia del que tiene una FA, porque ya es anciano, porque tiene una enfermedad coronaria, los pacientes sí se le hace esa escala de CHAT-VAS, se tiene en cuenta si es diabético, hipertenso y la edad. ¿De acuerdo? Salimos mucho del tema. Aquí lo vemos en B5. ¿Cómo les parece esta? Entonces quedamos, ya, ¿alguno tiene duda que no es un ritmo sinusal? No es un ritmo sinusal. No vamos para calcular acá eje, aspectos técnicos nos queda fácil, pero si fuéramos a medir la frecuencia, y acá 300, 150, aquí alrededor de 170, pero si lo medimos de acá a acá, por ejemplo, nos da casi 300, ¿cierto? Casi 300, acá hay una alternancia, va muy rápido, eso sí. ¿El RR regular? No, es un RR francamente irregular. Miren estos, pero miren pero miren este y este, ¿cierto? Y hay también algo de alternancia eléctrica, ¿cierto? Algo de alternancia eléctrica. Bueno. Esto es una imagen que, para que la tengan presente, es una de las formas que más fácil se descompensa. Es que un paciente puede llegar a urgencias y es una forma de FA, que lo llamamos FA preexcitada. Preexcitada, hay unas siglas para que la aprendan, FBI. Por la sigla en inglés, fast, o sea que va rápido, miren que es un ritmo en algunas partes hasta 250 o 300 latidos por minuto, es PRO de amplio, fast, rápido, amplio, QRS de ancho e irregular, RS irregular. Los pacientes cuando llegan así, con ese FA incluso hay que cardiovertir, así está estable, pero el paciente puede llegar sin disnea, sin dolor torácico, con la presión normal, ya no hay que parar de electricidad. ¿Sí? Porque el riesgo que pase a ser una arritmia, pero ya ventricular es alto. ¿Sí? Y se muere de esto. ¿Sí? Miren acá. Miren acá ya el RR tiende a ser más regular, ¿cierto? Bueno, aspectos técnicos bien. El eje parecería estar dentro de lo normal, ¿verdad? Que es más positivo acá y más positivo. Ritmo sinusal. ¿Ah? ¿Ritmo sinusal? No, ¿cierto? No es un ritmo sinusal, entonces pedimos un dedo largo, ¿cierto? Y aquí tenemos duda, entonces. RR, regular. Sí. Parecería que sí, ¿cierto? Un RR regular. ¿Y cómo le llama la atención la onda esporadiana auricular? ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? O dientes de cierre, ¿cierto? ¿Y eso es de qué? Un flóter auricular. Recuerden que aunque sean diferentes de verse en el electro, no cumplan criterios, el flóter tiene el mismo riesgo embólico de una FA. La que un paciente con flóter también, si cumple criterios, se deja anticoagular, tiene el mismo riesgo embólico y hace ACV. ¿Sí? Eso, muy bien, muchachos. Hasta aquí es como ustedes, esto, aquí ya estaríamos, esta es la onda T, para que tengan más ideas, para vernos allá puntuales. ¿Está grande? Sí, está por encima de 5 largo, ¿verdad? ¿Cómo llamamos a esto? De picuda. T de picuda. ¿Qué trastorno nos puede dar? Isquemia o hipercalemia. ¿Hipercalemia? Pues que no. Y la isquemia hiperaguda, ¿cierto? Los primeros minutos de una isquemia cardíaca también la puede dar así, ¿cierto? Hiperaguda. Esta no se ve tan bien, pero miren esta. ¿Cómo llamamos esta onda? La onda U. Que miren, sería como QRS, ¿cierto? Y onda U, ¿cierto? Onda T y onda U. Onda U, acuérdense que es positiva, ¿cierto? ¿Puede ser normal? Sí, recuerden, una reprogresión, músculos papilares o alguna otra estructura, ¿cierto? Pero siempre hay que pensar ¿qué hay que descartar? Hipocalemia, muy importante. Y el uso de digoxina, uso de digoxina. Entonces miren, ¿qué hacemos? Aspectos eléctricos, bien calibrados. ¿Es un ritmo sinusal? No.
acá hacemos este dedo largo para ver bien. Aquí no queda con duda de ritmo sinusal. ¿Por qué? Porque hay P, ¿cierto? Están muy raras, pero hay P. Ustedes van a ver, antes de cada QRS hay una P. Y toda P conduce a un QRS, ¿cierto? Miren, esta P, QRS. Aquí queda uno con la duda si esto es una P rara o es una T que se metió, ¿cierto? Entonces uno podría decir, aparece un ritmo sinusal, pero si ustedes ven, miren por ejemplo, acá es una T y no hay onda P, y hay un QRS. Acá lo mismo, no hay onda P clara y un QRS. O sea, ¿es un ritmo sinusal? No, ¿cierto? No hay, porque miren, si hay una P que conduce a un QRS, una P que conduce a un QRS y otra P que conduce a un QRS, pero no antes de cada QRS hay P, ¿cierto? O sea, no es un ritmo sinusal. Y lo que decían, unas P raras, claro, por eso es que uno se confunde aquí tanto en esta, porque acá ven una P, otra P y otra P. Pero esas P son de qué? De diferente forma. Esas P son de diferente forma. Entonces siempre que uno vea varias morfologías de la P, hay que pensar que hay una taquicardia atrial, lo que llaman multifocal. O sea, varios puntos de la aurícula están disparando, ¿cierto? Sino que ya es más regular, no es como en la FA que nadie toma el ritmo, sino que este llegó y tomó el ritmo una vez, y después acá llegaba que toma el ritmo, y después llegaba este y toma el ritmo, ¿cierto? Ahí sí hay una que momentáneamente lo toma, pero no es seguido, ¿de acuerdo? Eso se llama la taquicardia atrial multifocal. Y generalmente las taquicardias atriales manejan frecuencias cardíacas por encima de 250. ¿Sí? Miren que si medimos este que quedó casi en todo el límite, 300 daría acá, 150, aquí nos daría menos. Y miren si tomamos este, 300, 150, este está alrededor de 190, 200, ¿cierto? 190, 200. Pero uno después ve otros que son más frecuentes como... ¿Cuál ven ahí bien frecuente? ¿Cuál? Por ejemplo este de acá, ¿cierto? 300 nos daría acá, 150 acá, se nos da por encima de 200, ¿cierto? Casi 240 alrededor. Son frecuencias que están aumentando por encima de 200 y en taquicardia atrial uno puede ver por encima de 250 incluso, ¿sí? Miren, pues esta está mucho más, esta todavía está más cerca, ¿cierto? Puede acumular. Entonces miren que si hay ondas P, pero de diferente morfología. ¿Sí? Miren que es muy diferente esta P a esta, ¿sí la ven? Esta está más crecida. Esta tiene más de los 2,5 cuadros hacia arriba, de los 2.5 milímetros. Esta tiene menos. Esta está incluso negativa, ¿sí la ven? Una P negativa. Aquí vuelve a haber otra que tiene una parte negativa y otra parte positiva. Cuando vean P de diferentes morfologías, nosotros cuando vean más de 3 morfologías, siempre piensen en taquicardia atrial multifocal. Entonces también hay la taquicardia atrial unifocal. ¿Sí? Entonces básicamente esto es lo mismo, ¿cierto? De acá una P, aquí uno tiene, digamos, uno tiene acá excusa para decir que confunde y no sabe si hay un ritmo sinusal o no, porque miren que toda P lleva un QRS y no hay un QRS sin P, solo parecería como este de acá, sin P, ¿cierto? Pero ustedes miran, todos tienen la P, y también son P de diferentes morfologías. ¿Sí los ven las diferentes morfologías? Esto también es de repasar, estar viendo imágenes. También es compatible con una taquicardia atrial multifocal. Lo mismo, miren las diferentes morfologías, ¿cierto? Diferentes morfologías. Bueno. Y ya esta es complejo. QRS amplio, pues, estrecho o amplio. Amplio, ¿cierto? Ustedes miran, eso mide más. Eso, miren que miden casi los 5 milímetros, ¿cierto? Casi los 5. Esto entonces debe ser una ¿qué? Monomorfo. Taquicardia ventricular, pared monomórfica, ¿cierto? Aquí vamos a ver, la típica monomórfica es esta, ¿cierto? Tiene que ser una sola forma, taquicardia ventricular. Eso es un ritmo de un corazón enfermo y un ritmo inestabilista. Si el paciente llega disneico, hipotenso, con dificultad respiratoria, con cambios neurológicos, hay que cardiovertir, darle electricidad inmediatamente, porque no va a entrar en paro cardíaco, ¿cierto? Y si llega, el paciente hay que cardiovertirlo. Si llega con pulso, se cardioverte. Si llega sin pulso, una TB sin pulso, entonces se desfibrila, ¿cierto? Desfibrila. Bueno, ya esto de los bloqueos, pues ya estamos terminando, muchachos. Bueno, muchachos, yo creo que ya podemos ir acá terminando.
Digamos, les quedó claro lo que hablamos hoy. Ya hayan visto todo. Hayan visto muchos redactores. Por eso esto es un repaso. Pero automáticamente quedamos con bloqueos auriculoventriculares. ¿De acuerdo? Cuatro formas. Sí, bloqueo bradiarritmia, bloqueo auriculoventricular. Y a la otra sería síndrome coronarios agudos. Esto que está conmigo. Nada, pues me dan de pronto un correo para mandarles bibliografía. ¿Sí? Yo ahorita hablo con la doctora Lorena, porque también no he hablado con ella personalmente para ver cómo vamos a poder hacer. Para decir si lo hacemos desde ahora o esperamos sobre para que lo haga. Creo que de pronto puede demorar hacerlo antes para que no les quede tanto tema un solo examen, ¿cierto? Perfecto. ¿Me puede recordar cómo saco la frecuencia cuando los RR son irregulares? O sea, cuando son por cajones. Puedes hacer en promedio, ¿cierto?